Muy buenas tardes para todos. Sí. Bienvenidos una vez más a esta nueva sesión de este decimotercer ciclo de Historia Asopen 2026. Hoy con una conferencia muy interesante, ¿sí? Se trata de Evolución Urbanística de Medellín, a cargo del doctor Alexander Restrepo Quiseno. El doctor Quiseno es abogado especialista en Derecho Administrativo, ejerce ya hace más de 30 años en temas ambientales y mineros, ha sido docente universitario durante gran parte de su vida, más de 25 años en universidades como EAFIT, la Universidad de Medellín, la Universidad Católica, Pontificia Bolivariana y el Externado. Además, es consultor especialista, ha sido consultor especialista del Metro de Medellín, Camacola Antioquia, La Lonja de Medellín, entre otros. Esperamos entonces disfrutar de esta conferencia. Gracias, doctor Alexander. Muy amable, muchas gracias a todos por la invitación. Quiero plantear hoy más que una disertación, es una especie de conversatorio orientado sobre un tema que, como dice el título, la evolución urbanística de Medellín, que puede ser abordado de infinitas formas. Un ingeniero geólogo lo abordará desde el punto de vista del manejo de suelos, un arquitecto lo manejaría desde la modificación o la tendencia arquitectónica de Medellín, un historiador lo haría desde la evolución sociológica y desde los elementos que la encarnan. De pronto lo que voy a intentar hacer es hacer una fusión, recordando que soy abogado, lo que pasa es que es un tema que me apasiona, en el que trabajo hace más de 30 años y espero que sea de su agrado. La idea espérate un momentico. No, te estás. A ver, yo largo más bien. La idea es entender cómo en 120 años pasamos de esto a esto, pasando por lo que a muchos nos tocó eso, ¿cierto? Es decir, a partir de esta semana es cómo Medellín se convirtió de un pueblo en una ciudad en no más de 100 años. Ahora sí. La propuesta que tengo básicamente es, primero, dar un contexto histórico, geológico y geográfico, o sea, un enfoque muy básico de qué es Medellín y el Valle de Aburrá. Lo primero que uno hace cuando va a construir es hacer un estudio de suelos. Me parece inconcebible que uno haga una evaluación urbanística sin saber en qué tipo de suelo está. Si nos vamos a derrumbar, si no nos vamos a derrumbar, si estamos en suelo firme, si no. Entonces quiero mostrar básicamente esa propuesta. Luego, analizar la evolución histórica urbanística de Medellín desde 1970 hasta la fecha. Cómo arrancamos, cómo se evolucionó y hacia dónde vamos, ¿cierto? La otra es un crecimiento casi que geométrico, no se da al azar, hubo una migración. No es que la población de Medellín haya crecido, sino que se fortaleció con migración de varias regiones de Antioquia. Entonces, tratar de analizar qué regiones fueron las protagonistas. Se sabe que fue toda Antioquia, pero hay unas regiones más protagonistas que otras. ¿Por qué vinieron y a dónde están? Si es que tienen un lugar específico de asentamiento. Medellín y su entorno regional. Medellín ha sido una ciudad egoísta. De hecho, se ha desarrollado como ciudad-región. Lo que no queda en Medellín no queda en Antioquia. Si usted vive en Liborina y quiere que sus hijos estudien en una universidad, tiene que emigrar a Medellín. La atención clínica y hospitalaria de los mejores niveles tiene que ser en Medellín. La administración departamental, la administración de Hacienda, cualquier tipo de gestión relevante tiene que ser en Medellín. Entonces, en ese orden de ideas, Medellín ha absorbido la riqueza de todo un departamento, pero falta ver si esa tendencia puede seguir sosteniéndose o hay elementos que nos permitan entender que va a variar. Hasta ahí estamos. Sigamos. Medellín hizo una nueva propuesta de ordenamiento territorial. Con La Lonja hemos participado en algunas orientaciones del nuevo plan de ordenamiento territorial y más o menos quisiera exponerles hacia dónde va el nuevo POT de Medellín 2027, 2038, 2039 y les dejo copia de la presentación de la Alcaldía de Medellín sobre la nueva POT para que lo analicen y sepamos para dónde quieren que vayamos
la administración. Hasta ahí, sigamos. Luego, ¿qué está ocurriendo alrededor de Medellín? Porque como decía ese viejo refrán español, si a tus vecinos les están cortando las barbas, lo mejor es que empieces a remojar la tuya. Entonces, sabiendo qué está pasando alrededor, es que vamos a entender qué es lo que posiblemente nos pase. Listo. Y luego un conversatorio, aunque esto es una conversación abierta, en cualquier momento podemos intervenir, debatir, contrariar. Aquí no hay verdades absolutas, aquí hay opiniones, ¿cierto? Salvo los datos técnicos que sí tienen trazabilidad, pero de resto son simplemente opiniones. Bueno, ¿qué es lo primero que quiero abordar? Una visión no antropocentrista. O sea, no me voy a enfocar al inicio en la participación humana en el desarrollo urbanístico de Medellín. Lo que quisiera era que entendiéramos el territorio. Pero antes de entender el territorio, ¿cierto? Yo quiero que sepamos, aunque eso sería una falta de respeto intelectual decirles a ustedes que sí saben dónde estamos ubicados, pero simplemente es con una connotación. Somos la punta de Sudamérica. Y al ser la punta de Sudamérica, ¿cierto? Tenemos unas condiciones privilegiadas, pero también tenemos unas amenazas o retos por suplir simple y llanamente por la ubicación geográfica. Para que entendamos ese tema de la ubicación geográfica, yo siempre traigo un abstracto para que podamos evaluar. Si hacemos de cuenta que el planeta fue creado hace un día, si 4.560 millones de años los condensamos en 24 horas, es importante entender que nosotros llegamos a las 11:59 con 30 segundos PM. Es decir, la especie humana no lleva aquí sino 35 milésimas de segundo de un día. O sea, nuestra permanencia en este entorno, aunque a nosotros se nos hace eterna, es ínfima. Vamos a ver entonces que en la escala geológica Medellín también está muy recién creado. Medellín no tiene, ahorita lo vamos a ver, no tiene más de 2-5 millones de años lo que nosotros más llamamos un valle. Entonces, entendamos este abstracto y ahora miremos la siguiente. Mire, no quiero ser dramático, todos los que estamos aquí vamos a morir, todos lo sabemos, ¿cierto? Pues no sabemos es cuándo, pero también quiero ser claro, este planeta ha tenido 5 extinciones, y si llevamos 5 extinciones no hay nada que nos impida deducir que no va a haber una sexta, una séptima, una octava, pues no sé si en 2 millones de años esto sea una reunión de insectos o lagartos o quién sabe, y que estén explicando que una civilización interesante. Entonces, mire, llevamos 5 extinciones, entonces eso de que el planeta se va a acabar, sí, no lo dudes, se ha acabado 5 veces, pero ya que sea por culpa de esta civilización, no creo, pero hay que tener esto en cuenta porque sí tiene unas relaciones determinantes en nuestro desarrollo de modelo urbano, ¿cierto? Para determinar si nos va a acabar una extinción masiva o estamos generando una extinción local, siendo pues alarmista y precipitado, si estamos generando unas condiciones de desastre. Entendiendo ya este abstracto, pasemos cuál es el contexto geológico de Medellín. Mire, Medellín, dale. El Valle de Aburrá es una fosa tectónica. ¿Sabe qué es una fosa tectónica? El origen de Medellín fue dramático. Es una punta de la falla Romeral. Si aquí hay geólogos, me apoyaría en ellos. O sea, Medellín se dividió, se partió en 2. Cuando ustedes vienen en avión de la costa atlántica, no sé si les ha tocado ventanilla, que ven que todo lo que es Santa Rosa de Osos y el Llano de Ovejas se parte de un momento a otro y luego llegamos a un paisaje igualito, pero ya se llama San Vicente y Guarne. Esto fue un movimiento tectónico. El origen de Medellín fue tectónico. El Valle de Aburrá es una fosa tectónica y toda fosa tectónica, mire, en una historia de 4.500 millones de años, 2 millones de años, no es nada, ¿cierto? Ese origen es el que nos da una condición compleja. Básicamente, desde la perspectiva de las ciencias de la Tierra, el Valle de Aburrá no es un sistema estable, ni lo va a ser. De hecho, es un sistema estable, es un sistema geológicamente juvenil. Me ha tocado asistir a conferencias donde grandes y muy estructurados geólogos de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional
discuten con grandes e importantes ingenieros estructurales de varias universidades diciendo que el modelo de ocupación del Valle de Aburrá, por lo menos en los debates que estaban a la era del poblado, es una especie de, como diría Maduro, un autosuicidio, ¿cierto? Es decir, es una mala presupuesto de intervención del territorio, porque intervenir en una ladera de una cordillera juvenil en una falla tectónica es como usted hacer transacciones comerciales con un jovencito de 11 años. Usted no sabe qué va a pasar si él sigue en el negocio, es más, es un inimputable por ley. Entonces, todo eso es importante que lo tengamos demarcado en lo que es Medellín. ¿Cuándo puede volver a ocurrir un elemento tectónico de la magnitud que dio origen a lo que llamamos el Valle de Aburrá? En 10 minutos, en 10.000 años, geológicamente no es relevante, pero va a ocurrir, ¿cierto? Medellín tiene dos componentes no más, riesgo mediano y riesgo alto. Ese es el componente de hecho, los geólogos estructurales dicen que vivir más allá de la 45 en Manrique, o vivir más allá de la avenida del Poblado hacia arriba, o del sector de la 80 parte alta, ya es empezar a jugar un poquitico a la moneda, ¿cierto? Pero son posiciones. Lo que pasa es que, como le digo, cuando uno dice que conoce el planeta, pero estamos aquí hace 30 segundos, no somos testigos valiosos de lo que ha sido el planeta. Entonces, a mí no me ha tocado, pues que como le va a tocar, pues que nos llama, como especie, es insignificante lo que estamos, no tenemos cómo poder determinar que eso cuando ha pasado no ha sido grave. Lo que sí se tiene claro es que nuestro origen es tectónico y nuestro final va a ser tectónico. ¿Qué lo origina? Ahorita vamos a ver las fallas, la falla Romeral que viene desde Perú, Ecuador, y que realmente nosotros la conocemos como el río Cauca. El río Cauca básicamente es la inundación de una falla geológica, de ese extremo allá. La población, la pregunta suya es, ¿la población de Medellín habita en zonas con niveles altos o muy altos de amenaza natural? Principalmente por movimientos en masa, una combinación de factores geomorfológicos y humanos. Las pendientes son muy empinadas, los suelos son arcillosos y les voy a explicar por qué. Este es el mapa del Valle de Aburrá. Inicialmente era así. Pues hace solamente, no sé si les tocó, a mí no, pero hace 2 millones de años o 5, ¿cierto? Este valle se fue erosionando, esta falla tectónica se fue erosionando y fue generando lo que nosotros llamamos las pendientes, ¿cierto? Entonces, estas pendientes donde nosotros estamos, en el Valle de Aburrá y en Medellín específicamente, en las comunas nororiental, noroccidental y suroriental, que es esta del poblado, simplemente son formaciones coluviales, es decir, material arcilloso y arenas asentadas, pero no es roca sólida. Roca sólida es la planicie, ¿cierto? La parte plana, que es donde viven todos los geólogos jubilados de la Nacional. Ningún geólogo, parece un mal chiste, pero ninguno vive en las pendientes ni a que los hijos vivan allá, ¿cierto? Sus razones tendrán, ¿cierto? Ejemplos de esas vías, ahorita los vamos a mirar: el comportamiento inestable de la vía Las Palmas, el comportamiento inestable de la Medellín-Bogotá, las fallas de Santa Elena, permanentes en esa vía, las de San Cristóbal subiendo a la mal llamada Carretera del Mar, ¿se acuerdan? La antigua, que eso está lleno de fallas. Eso significa que hay asentamientos permanentes, ¿cierto? Lo que pasa es que lo reparamos, pero que tengamos sombrilla mientras llueve no significa que no esté lloviendo. Hasta ahí estamos. ¿Cuáles son las fallas geológicas de Colombia? Es una singularidad para que entendamos. Colombia es como el tercer o cuarto país más inseguro del mundo para vivir desde la perspectiva geológica o sísmica. En América Latina nos supera Chile, pero nosotros tenemos como 6 o 7 fallas tectónicas de relevancia mundial, ¿cierto? Yo a veces me preocupo por la falla de San Andrés en Los Ángeles, y una vez le dije a un geólogo eso y me dijo, no, los de Los Ángeles deben preocuparse por la falla de nosotros acá, porque allá hay una, bueno, hay 2, aquí hay 7, ¿cierto? Nosotros fuimos creados por esta falla, por este fallamiento, que vea, pasa a 16 kilómetros lineales de Medellín. Ustedes conocen el suroeste. Cuando empiezan a bajar, han visto unas montañas que tienen formas ya más agudas o críticas, o sea, el paisaje ya no es armónico, sino que se vuelve agudo. Una pregunta con respecto a la inestabilidad. Sí, señor. Vamos a pedir el favor, quienes tengan alguna pregunta, por favor, solicitan el micrófono, así como Humberto lo está haciendo en este momento, para que la pregunta quede en la grabación, no tanto para que la escuchemos aquí en la sala, la vamos a escuchar,
pero para que nos quede la grabación, por favor, pedimos el micrófono que lo tiene disponible ahí Juan David o Lina. Y también olvidé decirles, por favor, poner en silencio sus celulares para tampoco interrumpir la grabación de la charla. Sí, Humberto. Sí, hablando del tema que usted comentaba de la inestabilidad que tenemos geológica. Sí, señor. Estos túneles que estamos haciendo ahí para ir al aeropuerto, para Es la ir a forma más Santa segura, Antioquia. es la forma más segura de atravesar fallas geológicas. Ya estaba nervioso para pasar. No, es que, mire lo que ahorita les voy a mostrar una fotografía. Aquí tengo un colega, el doctor Edison García. Él es un excelente penalista y experto en responsabilidad extracontractual. Con él manejamos el derrumbe de las minas que hubo ahí a la salida del túnel de la autopista en Bogotá, que murieron 16 personas, doctor, 18. 16 personas, hace como 7 años, 8, ¿no lo recuerdan? Es que aquí todo se nos vuelve cotidiano, ¿cierto? Ahorita lo vamos a mirar. No, la única salida, le pregunté a los ingenieros y me dijeron que era más peligroso volar en una guadañadora con fuselaje. De Medellín perdón, era más peligroso bajar lloviendo desde el Alto de la Virgen hasta Zamora que viajar en una guadañadora con fuselaje por una avioneta regular de aquí al Urabá. Es un suelo exageradamente inestable y hay fallamientos permanentes. De hecho, el índice de muertes en ese tramo entre Zamora y el Alto de la Virgen por derrumbes anual es relevante. Lo que pasa es que se nos vuelve paisaje, ¿cierto? Estamos entretenidos en el partido de fútbol de la votación, estamos entretenidos en todo, pero como dice la frase, la vida es algo que pasa mientras nos distraemos existiendo, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, estas fallas, sigamos, Alejo. Sí, exactamente. Una imagen lo dice todo. Estas son las fallas de Antioquia. Esas fallas de Antioquia también tienen una ventaja, y es que somos ricos en minería. Las fallas geológicas es donde se manifiestan las mineralizaciones. Por eso es que Antioquia es tan rico en oro y en minería, por su gran riqueza en fallas. Que sea medianamente riesgoso, sí. Mire, nuestro lapso de vida de 0 a 90, 100 años máximo en promedio, es nada frente a 4.560 millones de años, pues. Es decir, nosotros no alcanzamos ni un milisegundo de estar aquí. Sí, señor. Claro, Sander. Todo el mapa que Santander está un poco más suave, que Antioquia está un poco más suave que Santander, y Santander es muy intenso. Sí, pero es que Santander tiene una sola cordillera, Antioquia tiene 2,5. O sea, en Antioquia pasa la cordillera occidental, que es una cordillera nueva, juvenil, ansiosa de seguir creciendo. Mire que los farallones del Citará, los del Penderisco, todas esas formaciones de montaña, cuando uno va hacia el suroeste, nos dan pie. Nada más el cañón del Cauca que hay entre La Pintada y Santa Fe, Antioquia, inclusive hasta Hidroituango, nos dan cuenta de que es una zona de fricción. O sea, semejantes pendientes, no fue una mala pincelada del creador, sino que son ejercicios de presiones constantes. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? Ahora sí pasamos lo aburrido, vamos a ir lo más aburrido, sigamos. Algunos titulares de la prensa, y cito la fecha y el origen de la publicación, que nos determinan que es que se nos vuelve paisaje el tema. En el año 2017, el periódico colombiano publicó en el día 29 de junio del 2017 que el 87% de los colombianos habita zonas de amenaza de sismo alta y media, y el riesgo de catástrofe se da por edificios viejos o por una trampa estúpida a la norma, ¿cierto? La gente que no construye. Eso en Colombia. Voy a explicarles un poquito el fenómeno de Colombia, y es que las zonas más aptas, a ver, una pregunta básica, ¿qué ciudades capitales de Sudamérica no están en el mar? Yo diría Bolivia. ¿Por qué Bolivia no tiene la ciudad capital en el mar? No tiene mar. Paraguay no tiene mar. Y Colombia, que solamente tiene 2 océanos, tiene su capital a 700 o 900 kilómetros tierra adentro. Nosotros estamos ocupando el suelo menos apto para habitarlo en masa. El 70% de la población colombiana vive en el 30% del territorio, que es la zona andina, y la zona andina no es apta para soportar grandes intervenciones urbanísticas. La zona andina era para una producción forestal, una agricultura no expansiva y generar y mantener la riqueza hídrica. Deberíamos haber estado viviendo en las sabanas caribeñas o en las sabanas de la Orinoquía, pero elementos de condiciones de temperatura, a lo que parece somos muy quisquillosos los colombianos, nos hacen
adversos ahí es donde deberíamos vivir. De hecho, traer un contenedor de la China a Buenaventura es mucho más barato que traer un contenedor de Buenaventura a Bogotá o a Medellín. El polo de desarrollo aquí está mal ubicado. Qué vergüenza. Pero ahí habría otra pregunta que hacer. Sí, señor. Tenemos problemas en la zona andina, ¿cierto? Sí. Pero en el mar, con el cambio climático, el incremento del mar, Lo que pasa es que si usted quiere un lugar seguro, ¿no hay? no lo hay, ¿cierto? Hay lugares menos inseguros. El cambio climático podría determinar, primero no es un cambio climático, es una dinámica climática. Estudios, y ustedes que son muchos de la Academia de Historia, establecen que en el año 1560 se podían sembrar uvas en Inglaterra. O sea, Inglaterra tenía un clima mediterráneo. ¿Me hago entender? Ahora usted siembra una uva allá y se le muere de frío, ¿cierto? Entonces, el planeta ha tenido cambios. De hecho, vea, no quiero entrar en detalle para no debatir con ideologías, pero el mundo tiene 3 megavolcanes. Sí, el de Yellowstone, donde vivían los Oyogi, ¿se acuerdan que nos tocó mucho los Oyogi, Yellowstone? Uno en Nueva Zelanda y otro en Indonesia, con solo uno que explote, uno. Se puede acabar la civilización o cambia la temperatura. En el solamente siglo XIX hubieron 2 erupciones volcánicas, una en 1816, el año sin verano. Nacieron la novela de Drácula y toda esa poesía de terror nació de ese año, fue un año de hambruna. Y una explosión del Krakatoa en 1883, algo así, generó casi que la migración más grande hacia Estados Unidos de europeos, porque hubo hambre. Si se caen en Europa, tienen una muerte fija, había que emigrar. Entonces, decir que es que la extracción de petróleo y todo, eso es como decir que para no gastar oxígeno en un ascensor, los invito a que no respiremos en el mismo. Vea, lo que usted se gasta no va a afectar eso. Es decir, y esas 5 extinciones masivas no lo certifican. ¿Sí me entienden? No es teoría, es prueba concreta. Obviamente, el uso de hidrocarburos afecta una topografía más como la de Medellín, que tiene una calidad de aire, no es mala, es perversa, pero que ya nos dejaron de informar nuestros niveles de calidad de aire, ¿cierto? Para no generar debate político, violentando nuestro derecho a la información. Pero la calidad de aire, si yo la midiera, si consultáramos en el CIATA, ¿cómo estamos hoy? Estaríamos en alerta naranja. O sea, las que quiera, don Efraín. Esta es la Academia de Historia aquí, entonces. en ese hecho, en desarrollar la exploración petrolera a través del fracking, también sería complicadísima para la calidad de aguas que tendríamos nosotros. Depende cómo la haga. Exactamente. Exacto. No Si hay la hace ambiental, como la hacíamos en Colombia hasta hace poco, sí. Pero, por ejemplo, mire, México, con un gobierno progresista también, ya aceptó el fracking. Es decir, muchos de ustedes son ingenieros y han ejercido la ingeniería. Hay 2 formas de hacer las cosas en la vida, bien o mal. Yo no conozco a nadie medio embarazado, yo no conozco una cosa medio buena. O sea, las hacen bien o las hacen mal. ¿Listo? Entonces, las tecnologías avanzan, ya el fracking 1, ya estamos como en el 5. no, después les cuento anécdotas, pero sigamos con bueno, 780.000 personas en Medellín habitan zonas de alto riesgo, no lo digo yo, lo dijo el colombiano, noviembre 24 del año pasado. Y 780.000 personas de Medellín, estamos hablando del 30-35% de la población. Y estamos hablando de alto riesgo. Y no solamente un alto riesgo, sino un alto riesgo para el que estamos mal preparados porque no construimos con normas de sismoresistencia. Nuestra ciudad ha sido crecida porque el cucho, la cucha me dejaron a la terraza y yo le dejé a mi hermano la otra terraza. Y entonces usted le digo, venga, exacto, ¿y quién le hizo el cálculo estructural? ¿El qué? Entonces ya uno dice, viejo, Dios quiera que no nos toque a nuestra generación, pero va a pasar. ¿Sí me entiende? A eso se refería el artículo colombiano que los invito, pues, si tienen insomnio, que lo lean, no se van a dormir. Las laderas del Valle de Aburrá son inadecuadas para cualquier actividad. A raíz de lo que ocurrió en el año 2016, la Universidad Nacional hizo unas publicaciones, un estudio, y la conclusión a la que llegaron era que las laderas del Valle de Aburrá, yo no quisiera tener un movimiento tectónico en Sabaneta. Y pensé que Sabaneta era delicioso, pero una vez le preguntaron a los maestros en geología y me dijeron, coja una regla y muévala. ¿Dónde se mueve más? ¿En el centro o en los extremos? pero como esto es un conversatorio, entonces, ¿dónde está
Ah, eso lo vamos a ver más adelante. Pero yo le podría responder vulgarmente lo que dice Rigoberto Urán. Yo qué voy a saber, huevón. Es decir, ahí me disculpan, ¿cierto? Pero, ¿dónde está eso? Llamemos a Rigoberto. Sigamos. Perdón, esta charla es para que nos aburramos viviendo en Colombia. No. Vamos. No, porque no hay lugar seguro. Si usted viviera en Nápoles, estaría más preocupado porque tiene el volcán Vesubio. Es decir, no, la charla es para que tengamos conciencia de dónde estamos desarrollando el urbanismo. La charla no es para que nos aburramos. Vea, usted tiene más riesgo de que le atropelle un carro que se caiga un avión. Y usted no se puede ir en avión para la casa. ¿Me hago entender? Ah, imagínese. Entonces, no, pero mire lo que dicen los estructuralistas. Los edificios del poblado al menos tienen cálculo estructural. Yo hablo de las grandes densidades en las comunas que no, pues un calculista, ustedes no viven en una plancha que le cedió la cucha, pues no, y no estoy siendo despectivo, créame que no estoy siendo despectivo, sino que estamos siendo responsables con lo que está ocurriendo, ¿cierto? No hay control urbanístico. Vivir a menos de 10, 15 metros de una fuente de agua para mí no es una buena idea, más cuando tenemos un agua en ladera. Y en muchas partes de Medellín vivimos no a 10, sino encima de la fuente de agua. Ahí más o menos se respeta, pero no, mi objetivo no es aterrorizar. Yo también vivo aquí, no. No, o le pido una aromática si quiere. Devuélvete. Perdón. Sí. Voy a hacer una preguntita. Si es el tema de las laderas, entonces, ¿cuál fue la situación que se vivió hace poco aquí en Medellín, al lado del Hotel Dan, pues, y cerca a la quebrada de la Presidenta? Una obra hidráulica mal hecha, que hizo las veces de tapón. La obra hidráulica por la que pasa la quebrada de la Presidenta, a la altura de la avenida del Poblado, era una vía que fue intervenida hace más de 70 años, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Es que a Medellín la pavimentamos, ¿cierto? Les explico, pues que me da miedo que el nombre es, que se asuste, sí, Cristina, si sigo explicando, no, pero no se vaya a asustar. Medellín tiene una pluviosidad definida. Cuando Medellín no estaba forrada o plastificada en asfalto, el agua que llovía se absorbía en la ladera, ¿cierto? Ahora no, ahora todo cae a techo y a pavimento. Y se genera un gran caudal cuando llueve y entonces las quebradas están recibiendo 2 o 3, incluso 4 veces más caudal, y entonces las obras hidráulicas que tienen muchas de las quebradas son incipientes, no están diseñadas para eso. No, es una falla de construcción, exactamente. Sí, es lo que pasa en el centro, que cerraron la vía quebrada Santa Elena, sí señor. Hace no sé cuántos años, 30, 40, ¿cuánto hemos aumentado? Y a eso nunca le hacen mantenimiento. No, y no ha pasado nada, pero No, vuelvo y le por digo, milagro es que no ha 100 pasado años nada. no es ningún elemento para decir que no ha pasado nada. Una vez estaba viajando en avión con un amigo y el avión estaba empezando a fallar y todo el mundo estaba muy nervioso y yo le dije, ¿por qué estás tan tranquilo? Es mío. No, es que esto no es mío. Entonces, hombre, hay veces que no está ocurriendo algo grave, ¿cierto? No está ocurriendo algo grave, pero no significa que no lo esté ocurriendo. Si está ocurriendo, es que para mí 100 años de volar una fuente, no. De hecho, la norma nacional ya dice que las fuentes de agua hay que evaluarlas con periodos de retorno de los 300 años. Armero fue un periodo de retorno de los 500 años. Se sabía que cada 500 años, en promedio, ese río generaba ese comportamiento. En 1887, Armero desapareció. No murieron sino como 2.000 personas, pero en esa época era mucho, pero volvimos a hacer Armero en la misma parte. ¿Por qué? Porque no tuvimos en cuenta los periodos de retorno. Los ciclos, Y sí. para acabar de asustar a doña Cristina, recordar que aquí en el Valle de San Nicolás, aquí arriba, hay un embalse muy grande de agua. El de la fe. El de la Fe, que incluso alguna vez trajeron un geólogo a recorrer y ver el Valle de la Urra y lo que dijo era que le tenía pánico a ese embalse. Ahí hay anfiolitas. No, vea, todas las aguas que vienen de la ladera oriental de Medellín, que son muchas, tiene más que la ladera occidental, vienen inclusive de aguas subterráneas de Sonsón. No, ya el sistema está en capacidad de absorber esas aguas por drenajes internos. Pero en el evento de Terremoto. una falla geológica, Yo, dices que en las laderas
Sí, pero si hacemos un sobrevuelo, el embalse pues también del de la Fe, estadísticamente hablando muy pequeño. Pues, ¿cierto? Si usted me dijera Peñol Guatapé, yo le diría sí, no, pero es pequeño. Dos, si se deja bombear Piedras y Buey, el embalse colapsa de inmediato. Ese embalse de Buey es por el bombeo que hacemos de Piedras y Buey, ¿cierto? Entonces, en esos días, la gran amenaza no es ese embalse, la gran amenaza es las aguas subterráneas permanentes. Aquí nosotros asesoramos a Camacol, fácilmente en cualquier edificio del poblado o de Castilla o cualquiera se perfora y hay que esperar 1 o 2 semanas o 3 hasta que se agote un acuífero que está saliendo. ¿Cierto? No, ustedes se han pasado por edificios en construcción que salen ríos de agua y ustedes dicen quién dejó la canilla abierta. No, es una manifestación de un agua subterránea. Aquí están las cifras, pero por doña Cristina no las voy a citar, pero desde 1927 hasta más o menos 2025 hay un promedio de 800.000 muertos por deslizamientos en Medellín. ¿Cierto? Vuelvo y digo, es que se nos vuelve paisaje, es que Pablo Escobar vende más, ¿cierto? Es que el crimen organizado vende más, la oficina de Envigado, pero estas manchitas no son un estornudo, sino las zonas críticas del Valle de Aburrá. ¿Listo? ¿Qué ciudadano a pie conoce esto? Ninguno. De los que marcamos en el éxito no hay. Que los que conocen. En el bachillerato nos enseñan esto. Piensan que se lo deberían informar a los muchachos. Muy difícil de transmitir esta información. No. Los ingenieros la saben, pero si se pueden aplicarla no pueden trabajar. ¿Me hago entender? Listo, sigamos. Mire, es que yo traje solamente fotografías, pero no son de Japón. Yo les digo de dónde son. Sabaneta, el año pasado. ¿Se acuerdan de esa inundación tan grande que hubo en Sabaneta? No es mía, doña Cristina, ¿verdad? Pues. Bueno. 2, mire, en San Javier, Villatina, la autopista Medellín-Bogotá y San Antonio de Prado. Mire lo que pasó en la Curva del Zorro. Una desestabilización importante que mató a 25 millones de personas. A 25 personas, perdón. Entonces mire, no es alarmismo, sino es centrar dónde estamos construyendo nuestro desarrollo urbano. ¿Sí me entienden? Es decir, es solamente eso. Si ustedes me dicen cuál es el mejor territorio para haber desarrollado una ciudad que tiene el 1.5% del territorio del departamento, pero que maneja más del 60% de la población del departamento, yo diría, aquí no, ¿cierto? Aquí no era una buena idea, pero bueno, aquí estamos, sigamos. Entonces, ahora sí, con esta introducción, miremos qué es la urbanística para que entendamos el desarrollo urbanístico. ¿Vale? Entonces, la urbanística es la disciplina técnica y científica que estudia y ordena el desarrollo de los asentamientos humanos, los pueblos y las ciudades, y busca estructurar de forma integral el territorio, equilibrando el uso del suelo, el medio ambiente, la vivienda y el espacio público para garantizar una mejor calidad de vida. Usted me hizo una pregunta, ¿quién está haciendo esto? Yo le vuelvo y le respondo lo mismo, ¿yo qué voy a saber? Pues, la idea era que el Estado orientara la intervención, perdón, esta charla la estoy haciendo con una visión crítica. Yo no soy político y no vengo a vender ficciones, ¿cierto? Yo quiero vender realidades, ¿vale? Entonces, es una visión crítica. De pronto, mucho técnico del municipio cuando he intervenido se molesta, pero relato mata, hechos matan relatos, ¿cierto? Datas matan relatos. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, esta es la urbanística y vamos a ver si esa urbanística se cumplió y vamos a mirar por qué no se logró cumplir. A mi juicio y a manera de una introducción malsana, es que una avalancha tan desbordada de migración que es que no había forma de poder ordenar el territorio, porque es que ese control poblacional era muy difícil para una economía tan precaria como la que tuvo Medellín hasta hace 40 años, más o menos 50, que era un municipio relativamente pobre, ¿cierto? Ahora ya es pujante, EPM y la generación de energía, que hay muchos de Isagen y de ISA, eso ha generado absoluta riqueza para este territorio, ¿cierto? Pero no hubo forma. Vamos a mirar. Todas las empresas.
traían, pero no le entregaron a la empresa la responsabilidad de orientar urbanísticamente el asentamiento de sus empleados, lo que hubiera sido muy fácil, ¿cierto? Sigamos, Alejo. Dale, hasta que se llene la diapositiva. Listo. Entonces, vamos a mirar un periodo de 125 años, que históricamente no es un periodo ambicioso. Es un periodo que nos puede dar cifras confiables y nos puede dar algunos elementos de racionamiento con rasgos de certeza. ¿Listo? Que eso en análisis histórico ya es relevante, ¿cierto? Documentación directa. Medellín transita de un pueblo grande de vocación cafetera e industrial a un referente global de urbanismo social y resiliencia. Referente global porque es que miren que esta es la ciudad que tiene más habitantes flotantes en el mundo. Estos como que se le dicen a estos nómadas digitales. Esta es la ciudad con mayor cantidad de nómadas digitales. Tiene que ser que aquí tiene algo que es muy agradable, ¿cierto? Algo que atrae, la cultura, la gente, el clima, el paisaje, pues totalmente esto es explicable, pero realmente Medellín no tuvo en tiempo de entrenarse. Es que ojalá Medellín fuera esto. La gran parte de habitantes de Medellín es eso, ¿cierto? Eso es innegable. Nuestra dificultad no está aquí, ni está aquí, está acá, y ahí está el grueso de la población. Ese es el reto por resolver, y yo creo que es lo que está intentando resolver el nuevo plan de ordenamiento territorial. Mire, hubo 3 picos de crecimiento. Esta fotografía es de 1905, su calidad lo explica, ¿cierto? Trata de determinar lo que era un poblado. Es que realmente Medellín no tenía más de 20.000 habitantes, es decir, pero mire, en 50 años ya era esto, y en 50 años más ya era esto. Pues organice usted puede organizar una fiesta, pero si le llegan 300 invitados y usted solamente contaba para 30, le van a decir, venga, ¿y dónde está la planeación? ¿Quién hace planeación? ¿Cierto? ¿Y qué originó esa migración? Vamos a mirarlo. Dale, sí. Entonces, esta sí está más clara. Vea, yo no la creía, me di cuenta por la Metropolitana, pero créanme que consulté hasta en inteligencia artificial la veracidad de esta fotografía, y es verídica, de Melitón Rodríguez. Traté de que fuera algo muy similar a esta ladera. Es que, miren lo que pasó en 100 años, pues casi que le tocó a nuestros abuelos. O sea, es que eso no pasó hace centurias, esto le tocó a nuestros abuelos, y mire esta transformación, y miren este conglomerado aquí. Es que, y no quiero ni siquiera mencionar este conglomerado acá. Pues, entonces, cuando uno dice el desarrollo urbanístico en Medellín, sí, yo le puedo decir que aquí grandes arquitectos, que este edificio ganó un premio internacional de arquitectura, pues me puedo desviar hacia allá, pero yo quisiera reflexionar si esto a largo plazo es sostenible. O sea, si Medellín va a ser el ombligo de Antioquia para toda la vida, o nos vamos a quedar atrás. Sí, señor, más o menos, 1915 y 1920. Esta fotografía fue el soporte del plan de 1913 que se llamó el Plan Medellín Futuro, que fue la primera ciudad de Colombia que planificó su futuro en planos, ¿cierto? Ahora te la vamos a mirar, sigamos, Alejandro. Entonces, de 1900 a 1940 empezó el amanecer industrial, ¿cierto? La aparecida de fábrica Tejidos Elato, fabricato que cogió su nombre de Atoviejo, que después se llamó Bello, Colombiana de Tejidos, que es Coltejer, que generó todo el impulso de desarrollo de lo que es el sur de Valleburra, Itagüí, Peldar en Envigado, Corona en Caldas. Es decir, aquí cada ente territorial tiene una hermandad empresarial. Siempre hubo una empresa que jalonó ese desarrollo y ese asentamiento. Esta es una fotografía de Medellín en 1916-17. Mire que Guayaquil todavía se manejaba principalmente con carretas, ¿cierto? Es decir, no había movilidad. ¿Cuáles son los hitos urbanísticos? Mire, sí se hizo el intento. Que en 1913 se haya pensado en el futuro de la ciudad y se haya hecho unos estudios, una documentación de qué íbamos a hacer a futuro, significa que no fue irresponsabilidad. Fue incapacidad de controlar un desbordamiento. ¿Listo?
Y la dinámica sociológica pues empezó a determinar que la élite económica empezó a abandonar progresivamente el centro y empezó a irse hacia las periferias, a diferencia de lo que ocurre en Europa, donde las élites permanecen en el centro, ¿cierto? Aquí las élites empezaron a desplazarse. El barrio Prado ya dejó de ser un asentamiento de élite económica y empezó a desplazarse la gente inicialmente hacia Laureles, posteriormente hacia Poblado y ahora hacia Las Palmas. Pues siempre la élite económica ha tendido a tratar de escapar de la densificación urbana, al menos acá. Habría una segunda dinámica sociológica en el sentido de que ya hay gente que se está yendo hacia el retiro, Oriente, Santa Fe, Antioquia. Vea, hay debates muy interesantes, don Efraín, y se lo voy a decir. 4 de cada 5 familias del suroeste migraron a Medellín hasta hace 10 años. Y ahora usted encuentra que en el suroeste hay una remigración. Pues, no, se regresa. Lo mismo pasa en el oriente antioqueño. Ahorita lo vamos a mirar cuáles fueron nuestros canales de la zona del occidente antioqueño, y el Urabá también generó migración. Pues que fueron por diferentes causas y en diferentes lugares de Medellín, ¿cierto? Pero dependiendo de la región, por ejemplo, los del suroeste se ubicaron Al sur del Valle de Aburrá y en el occidente, claro. los de oriente, se ubicaron Sí, ahorita lo vamos a mirar, ese dio ese fenómeno, ¿cierto? Pero sí hay una remigración, hay una gentrificación que ustedes saben que está ocurriendo. En Medellín la propiedad está muy costosa, los extranjeros están amañando, pero el medellinense no se está yendo de Medellín. Mi teoría es que está volviendo a sus orígenes. Pues esa es mi teoría. No sé dónde nacieron sus padres y sus abuelos, pero la gran mayoría no son de Medellín. Los míos no. Eran del oriente y del suroeste. Pues, entonces, en esos días, cuando volvemos a esas tierras, es que estamos remigrando. Pues estamos en una migración inversa. Estamos volviendo de donde venimos, ¿cierto? Todo vuelve donde nace. Nos tocó. Sigamos. Entonces, son imágenes de pueblo a ciudad. Es que pasar de esto en la década, entre las décadas del 10, el 20, el 30, principios del 40, a lo que empezamos a ver en el año 40, fue un golpe que hasta ese momento era controlable. Pero con la violencia política de la década del 40 y los 50, se desbordó la capacidad de recepción de Medellín. Esa violencia fue sangrienta, como pues todas las violencias colombianas. Hemos sido bastante crueles y expertos en sangre, pero fue particularmente drástica. Y, por ejemplo, en mi caso particular, la familia materna fue una familia que emigró por temas de violencia en el oriente antioqueño. O sea, no fueron, pues porque vinieron aquí y vieron una posibilidad de progreso, ¿cierto? En cambio, mi otra familia, que es el de suroeste, vio aquí fue una posibilidad de progreso, pero ahorita vamos a mirar las causas de la migración de cada zona. Sigamos. Mire, este plan piloto y la explosión demográfica del 40 al 70 también nos dice que hubo otro intento regulador. Vea, una misión norteamericana muy famosa que fue la que dijo, venga, cojan el río Aburrá, lo canalizan. Ambientalmente no fue una buena idea, era un río meándrico, pero lo canalizamos, pero bueno, no lo discutamos. Esa fue la propuesta y ese río va a ser el corredor de ferrocarriles y de autopistas, y así fue. Pero llegamos a un punto de no sostenimiento de esa conexión. Nosotros en la década del 50 tuvimos esa famosa misión Weiner y CERT, que determinó lo que es el plano de Medellín futuro. Reitero, Medellín ha intentado planificar su crecimiento. Esa misión respondía al desborde demográfico hasta el año 60, pero lo que ocurrió del año 60 hacia arriba rompió todo, desbordó las laderas. Medellín es una ciudad bipolar. Una es la Medellín formal, donde usted saca permisos de construcción, donde usted contrata ingenieros calculistas, y otra la Medellín informal. Entonces usted ve calles muy bien trazadas en Laureles, en San Joaquín, y usted ve una geometría y una planificación. Hasta el 12 de octubre es un barrio que intentó ser planificado, parte de Castilla, pero usted ve otras laderas que se llenaron, como ahorita vamos a mirar, por ósmosis, es decir, eso cada día llegaban, y entonces un hermano traía al otro hermano, al cuñado, al primo, aquí hay oportunidades, y aquí las había, y aquí nos quedamos. Pero no fue un elemento de población. Entonces, básicamente, el fenómeno de las comunas es la respuesta de desbordamiento migracional, donde el Estado simplemente dio la espalda.
dio la espalda y más bien prefirió que la gente construyera el barrio y el Estado lo legalizaba después, ¿cierto? Pero el barrio no los construyó el Estado. Medellín no fue, no quiero hablar del país, hablemos de Medellín, ¿cierto? Medellín es del amor del país, imagínense, ¿cierto? Pero aquí no planificamos el desarrollo urbanístico. Y este tema no le gusta a los jóvenes, pues que es lo más singular. Esta información me decía ahorita mi esposa, venga, qué bueno que allá fueran bastante jóvenes y yo soy docente de universidad, les gusta pero no les apasiona. Pues, porque todos están soñando en el posgrado en tal país, en vivir en tal país y no en querer este terruño nuestro. Eso ya sí son desahogos, pues no me hagan caso. Sigamos. La explosión demográfica es que es aberrante. Mire, vea, este era Santo Domingo Sabio en la década del 60-70. Mire lo que es ahora. Mire que Medellín sí se intentó planificar, el barrio San Joaquín, lo que es ahora Laureles, van a Belén allá a las playas, el aeropuerto José María o La Yarrera, el estadio. Mire que había un ánimo, un criterio de planificación urbanística, pero, hombre, no lo logramos, ¿cierto? Mire, lo único que nos comunica de sur a norte es la autopista que esa misión de 1950 nos dijo que dejáramos. Pero en esa autopista, yo siempre digo el mismo chiste y no me canso de contarlo por mucho que los aburra. Un choque de 2 triciclos paraliza la comunicación entre Caldas y Barbosa. Y a nosotros uno la soporta. Pero si ustedes son una persona que maneja tractomula y que viene desde la Panamericana, Ecuador, Perú, o viene de Nariño, del Valle del Cauca, no se le hace gracia que 60 kilómetros se demoren 3 horas de taco. Usted le coge aversión a pasar por ese territorio. Y ya se están construyendo las vías alternas. Y ya Medellín va a dejar de ser un eje de transporte. Y eso, a todo municipio que le hacen variante, ¿saben lo que pasa, cierto? Se muere. Y a Medellín le están haciendo variante, ya les voy a contar cuáles son las variantes. A Sonsón lo mató. No, es que a Caldas lo mató la variante, pues ya Caldas a nivel comercial lo mató la variante. Pues, la pintada, protestas porque le hicieron variante. Y aquí no están haciendo, no son muchas, solamente 7 variantes y aquí estamos tranquilos. Ahorita les voy a mostrar cuáles son. Entonces, esa explosión demográfica venía en cantidades alarmantes y constantes, ¿cierto? A todos, yo no creo que aquí haya alguien que no haya sido testigo de alguien conocido, familiar o en sí mismo, que haya migrado porque le tocó a un amigo que lo mataron, a un tío, una extorsión, o lo secuestraron, o la cosa está muy maluca. Es decir, esa fue uno de los principales detonantes de la mayor parte de la migración, y la otra es buscar una mejor vida o una oportunidad para las familias. Porque si se hubieran quedado en sus lugares de origen, mal que bien no tendrían lo que tienen acá ya. Llegar a Medellín ha significado para los que han llegado, y lo digo por estadísticas de acuerdo al DANE, un éxito. Mal que bien, es mejor que quedarse en Caicedo, en Briceño, pues, San Francisco. Es mucho mejor haber estado aquí. ¿Listo? Sigamos. ¿Cuál es el origen migratorio? Entonces, básicamente, los principales caudales migratorios de Medellín fueron 4. El primero, el oriente antioqueño. El factor principal del oriente antioqueño es que era muy cerquita a Medellín. Es que venir de Marinilla a Medellín o venirse de Río Negro a Medellín, es que era muy fácil, ¿cierto? Y entonces era muy fácil migrar porque usted tenía contacto con su territorio. ¿Cuáles fueron muy clave de esa migración? No significa que sean los únicos. Río Negro, Marinilla, Santuario, Granada, San Vicente Ferrer, sobre todo en las décadas del 70 y del 80, donde la violencia en el oriente fue desbordada, ¿cierto? Y generó grandes asentamientos en las comunas del oriente, ¿cierto? Porque la gente se empieza a asentar por donde llega. ¿Listo? El suroeste antioqueño no migró por temas de violencia. El factor de que el suroeste es un elemento enriquecedor de la población de Medellín es que hubo una crisis de minifundios y una crisis económica y de movilidad social en el suroeste que no le daba oportunidades de hacer o de crecer a la población naciente en el suroeste. Respuesta, vengámonos para la ciudad. ¿Listo? Sí, la gran mayoría de las empresas, uno va a Jericó, por ejemplo, y la gran mayoría de las empresas de aquí de Medellín empezaron allá, familias que se vinieron a formar. Lo mismo en Sonsón. Sonsón tenía banco,
Sonsón tenía empresas textiles, Sonsón tenía su propia moneda. Pues es decir, muchos de las iniciativas que iniciaron en Sonsón, en Jericó, en Andes, en Yarumal y Santa Rosa de Osos, en otras partes del nordeste, se concretaron fue acá, porque es que allá no había foro, ¿cierto? El factor del norte de Antioquia, la extensión de la ganadería y la falta de oportunidades para la mayoría de la población, realmente generó que el norte de Antioquia migrara hacia acá. Pues Yarumal es para muy, ¿cómo es que dice un refrán que dice, los ricos son muy poquitos y no quieren que haya muchos? ¿Cierto? O sea, están contentos como están. Listo, entonces en ese orden de ideas podría explicar municipios clave, Yarumal, Santa Rosa de Osos, Domatí y San Pedro de los Milagros, desde el norte. Somos muy poquitos. El Urabá y el occidente antioqueño, más que todo fue en la década del 60, 70 y el 80. Toda la gente del Urabá, de Abeiba, de Mutatá, migró hacia acá, más que todo por condiciones de violencia y de falta de oportunidades. Estas son las 4 regiones y usted los encuentra sentados en segmentos de Medellín. Para mí, suroeste es todo el sur, occidente de Medellín captó la gente del suroeste antioqueño. Las comunas nororiental, casi todo el oriente. La comuna noroccidental, casi todo el nordeste. Pues inclusive hay estudios arquitectónicos donde dicen, vea, la arquitectura del occidente se emula en los barrios donde está la gran población del occidente. La arquitectura del suroeste, usted encuentra que Belén tiene mucho en común con el sureste antioqueño, en su arquitectura, en su parque, en su plaza, en su cultura. ¿Van a entender hasta ahí? Pero esa es otra desviación. Pero es incongruente que Antioquia, siendo interesada en descentralización, sea muy centralizada. Es que uno pues no entiende, pero si usted, aquí odiamos el centralismo, criticamos a Bogotá, pero si usted quiere encontrar un territorio hipermegacentrista, Antioquia y Medellín. Es que Medellín, vea, la energía eléctrica la produce Medellín o la produce las regiones de Antioquia. Antioquia. ¿Y quién se queda con la utilidad? Medellín. ¿Por qué? Porque la principal empresa explotadora es empresa pública de Medellín y desde el punto de vista jurídico, la plata que es de propiedad de Medellín tiene que gastarse en Medellín. Entonces usted ve unos polideportivos hermosos en los límites entre Medellín y Bello. Y en Bello no los ve tanto. Pero toda esa plata, ahorita les voy a explicar, si me lo permiten, un análisis muy rápido sigamos Alejo. Es que mire Medellín lo que creció. Esta es una fotografía de los fundadores de Belén Las Playas. Se tomó en la construcción o el sistema autoconstructivo de Belén Las Playas. Este fue un ejercicio de planificación que se intentó hacer en Medellín en el occidente, pero a Medellín se creció con convites. Yo me acuerdo que mis tíos hacían reuniones y cervezadas para poder tirar la plancha de la casa. No, es que esta fotografía no es antigua. Entonces, mire, ¿y qué lo originó? Una migración desbordada. No todo Medellín fue así. Mire, San Joaquín se construyó con criterio, con trazado, Laureles, el poblado, pero no todo se contó. No, esa es de las casas que construyó el Instituto de Crédito Territorial allá. Y tengo entendido que era la parte baja del 12 de octubre, ¿cierto? Exacto, sigamos. Mire, es que vean esto. Pues uno diría que esta es la pista aérea de Urrao, ¿cierto? Esta es la pista aérea de Belén Las Playas. Esta es el Olaya Herrera, y mire lo que es ahora. Y estamos hablando de 60 años, 70. Pues y lo digo porque ya había pista alterna. O sea, para que hubiera pista alterna tuvo que haber sido después de 1950. Y mire lo que eran las playas. Ah, sí, imagínense, ya somos una ciudad bilingüe. No, encontré fotos internacionales más claras sobre el Valle de Aburrá que fotos nacionales. Y para poder entrar al Agustín Covas, qué problema poder bajar imágenes del Agustín Covas, y no son tan buenas, ¿cierto? Entonces, me saqué fotografías de algunos sitios de Google y otros que manejan cartografía, sigamos. Entonces, 3 grandes impactos. Yo aquí les quiero explicar cómo el progreso tiene impactos positivos, pero también tiene impactos muy negativos. Yo les voy a explicar, trabajé en
En el grupo de investigación que hizo este análisis, yo trabajaba en ese tiempo en Cornare, y el Oriente Antioqueño tiene 3 obras que cambiaron el Oriente, para algunos lo mejoraron y para algunos lo destruyeron. Y les voy a explicar y ustedes van a tomar la decisión. Les voy a dar solamente datos. Y la pregunta es, pero si estamos hablando del urbanismo de Medellín, porque es que eso generó una migración impresionante, es para que entendamos esos fenómenos. El primer fenómeno, la construcción, ustedes que sí son expertos en eso, de los embalses Peñol, Guatapé, Jaguas, Playas, Punchiná, Calderas, Tafetanes y San Carlos. No le va a echar la culpa a las represas. Se creó una generación de energía porque Medellín era la capital industrial de Colombia. Entonces, usted tiene que tener una fuente energética sólida y solvente si hay una demanda energética para el desarrollo industrial. ¿Hasta ahí hay algo malo? ¿Fue una mala idea desde el punto de vista ingenieril? No, de hecho es una muy buena idea. Usted hizo un aprovechamiento en escala. Se fue escalando y los mismos caudales lo multiplicó en megavatios. Ustedes son los expertos, no yo. Aquí pues es una cadena. Muy bien. Pero ¿qué pasó socialmente? Y ahí viene... Básicamente en el Peñol, porque los otros embalses sí empezaron a hacer un desarrollo industrial un poco más moderado. Yo le voy a decir lo que dijo el estudio, lo que logramos detectar, ¿cierto? Pero digo, opiniones, para gustos los colores y las opiniones valen, pero lo que es, vea, en la construcción de esas centrales hidroeléctricas generó una demanda de mano de obra muy importante, ¿o no? Ustedes estuvieron ahí, ¿cierto? Sí, una demanda muy importante. En una región donde estaba asentada la economía de cosecha. ¿Qué es la economía de cosecha? 2 ingresos al año. Esa es la economía de cosecha. El campesino promedio tenía 2 ingresos al año y con eso se defendía. Pero si a mí me contratan y no me dan 2 ingresos al año, que me pagan semanal o quincenal, el efecto traqueto, a mí se me desborda la capacidad contable y si aquí hubo plata dentro de 8 días, 6 mantos yo me gasto esta. ¿Qué generó ese proceso? Uno, determinamos que municipios como San Rafael, San Carlos, San Luis, parte del Peñol, incluyendo San Francisco, la mano de obra migró, dejando casi que solas o abandonadas a madres cabeza de familia, porque el padre cabeza de familia se fue atrás del campamento. El problema es que hubo una disrupción moral en la composición familiar porque ese trabajador no volvía cada 8 días. Se quedaba, ¿cierto? Moviendo la economía, intercambiando fluidos, consumiendo. De hecho, vea, San Rafael y San Carlos eran la zona con mayor índice de sífilis y gonorrea en América Latina. Eso generó una degradación social impresionante porque ¿qué tenían que hacer las madres casas de familia? Buscar cómo sobrevivir. Entonces el fuego alimenta al fuego, ¿cierto? La degeneración alimenta a la generación. El problema es que eso era realmente, medianamente sostenible mientras hubiera un flujo de ingresos, pero de un momento a otro se terminó la construcción de los embalses, a todos les dieron una palmada en la espalda. Muchas gracias por su colaboración, que se van a estar haciendo aquí, ahorita se van. Y esa gente volvió ¿a dónde? Cohesión familiar ya no había. Las labores del campo ya no le interesaban a alguien que tenía ingresos quincenales. Pero no todos volvieron a la ciudad. ¿Dónde fue la zona más compleja de orden público del país por encima del Urabá y el Putumayo y el Caquetá? El Oriente Antioqueño. San Carlos, San Rafael, allá mataban por deporte. Pues, ¿sí me entiende? Porque había mano de obra militar. Es que si yo ya tengo un ingreso quincenal, a mí me queda más fácil cargar un fusil que un asadón. Y si ya perdí mi contexto familiar y ya, pues, entonces como le decían a uno en los retenes, es que ellos están acostumbrados a morirse en cualquier parte. ¿Usted qué hace con ese argumento? Y entonces usted encuentra que familias tenían mitad guerrillero, mitad paracos. Y que lo único que lo juntaba era la mamá al día de la madre. Pero, por ejemplo, un día de la madre en San Luis es temebroso. No, es en serio. Pero un día de la madre en San Luis es temebroso. Era temebroso, pues ahora ya no tanto, pero porque uno sabía que se encontraba el comandante del bloque tal con el comandante del frente tal y eran hermanos, o primos, o sobrinos y tíos, o cuñados. ¿Sí? Entonces, ¿qué originó eso? Sangre en cantidades alarmantes y una migración alarmante hacia Medellín. Y mire que fue una obra buena, porque fue una obra inteligente, buena, y ahora nos ha generado siempre estar a la cabeza en la economía nacional. No fue culpa de la obra, fue culpa de la planeación sociológica de la obra. Ahí no fue culpa de los ingenieros.
¿cierto? Pero lo que yo quiero arbitrar es, no siempre la ingeniería resuelva los problemas de la sociedad. Una maravillosa obra de aplaudir, mire lo que generó. Mire la otra perla. Usted me dijo ahorita, Sonsón, ¿a quién se le ocurrió hacer la carretera entre el Santuario y Puerto Triunfo, dejando que la carretera que siempre había comunicado Bogotá, que era Medellín, Sonsón, La Dorada, fuera mejorada? ¿Eso qué generó? Uno, mató económicamente a Sonsón. Que dicen que Sonsón lo mató la maldición de un cura, que dijo que crecerás y te multiplicarás, pero nunca progresarás. Entonces, pero realmente a Sonsón lo mató. Era un puerto, era un eje de comunicación nacional. Y de un momento a otro pasó a ser un pueblo que queda en la mierda con muchas curvas. Vaya marea yendo todo el mundo. Mire cómo cambian los conceptos, ¿cierto? ¿A qué? ¿Cierto? Y a cómo se le ocurre a un desarrollo de infraestructura no darle alternativas a una región. Es que entonces Nariño se convirtió en la capital nacional de la coca, abajo de... Hubo también una influencia política. Siempre. Mire, la influencia del Monseñor Willis en Yarumal hizo que la autopista de la costa pasara por Yarumal, si no los descomulgaba. Y lo dijo en sus sermones, si la vía al mar no pasa por Yarumal, los excomulgo. La vía al mar no podía pasar por Yarumal. Ventanas es una falla geológica. Hacer eso allá es como echarle fachada a una ventana. Pues botar el cemento, eso se va a resbalar y bajarla, sabiendo que se podía ir por donde ya nos vamos ahora, por Segovia, por Remedio. O sea, descubrimos el agua mojada cuando ya estamos ahogados, ¿cierto? Pero es que Monseñor Willis dijo, matar liberales no era pecado, ¿cierto? Y si no me hacen la vida por acá, los excomulgo. Con esas dos condicionantes, una sociedad tan tradicional como la nuestra, perdónenme la palabra, pues hasta el carajo, hagámosla por allá. Pero no era ingenierilmente justificable. Lo mismo que esta intervención, vea, intervenimos bosques, esa vía ya no es viable. La vía Santuario Puerto Triunfo, desde el punto de vista de ingeniería, no es viable. De hecho, si yo demandara por un accidente a la nación, yo ganaría. Es que esa vía no debió haber existido. ¿Por qué? Porque pasa por todo el centro de un bosque húmedo tropical montano, que es el segundo más grande en pluviosidad en Colombia después del Chocó, y es de los más grandes del mundo. Entonces, usted sabía, usted no escucha sino derrumbes y muertes, o muertes y derrumbes, o derrumbes y derrumbes. O sea, usted sabía, no encuentra, bueno, ya no hay retenes ni cierres, pero esa vía es una vía problemática. La nueva vía se llama la vía de las aguas y va a ir por otro lado. Ya les digo ahorita el chisme, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué generó ahí? Una sobreexplotación de madera. Aniquilamos unos bosques que no los hay en América Latina ni en el mundo. La economía no sirvió, eso no le generó riqueza a nadie. La vía tampoco sirvió y matamos una zona económicamente en progreso, ¿cierto? Entonces, mire, ya van 2 horas de ingeniería que no son mala idea, porque pues, no, ¿quién fue el matemático que dijo que la distancia más corta entre 2 puntos era una línea recta? Esa teoría fue la que aplicamos en Santuario Puerto Triunfo, una línea casi recta, no funciona. Esa vía es una mala idea. No, pero lo mismo está pasando con la vía a Urabá. Todos los pueblos, lo mismo está pasando con la vía a Urabá ahorita, que ya vamos a llegar allá en 4 horas, pero si uno ve, hay una cantidad de pueblos, y ahora que yo alcancé a ir hasta Mutatá, primero se entraba por la plaza de todos esos pueblos, y ya es por un lado. Entonces todos esos pueblos van a morir porque uno va derecho para Necoclí o va derecho para Turbo. Es que vayas, no, pues lo que más me angustió la primera vez que yo fui a España era que esas grandes autopistas no entran a ningún pueblo. A ninguno. Y usted pasaba una alta civilización, una autopista de 3 carriles de lado y lado, y se metía a 1 kilómetro y encontraba un pueblo medieval abandonado. Total. ¿Cierto? O sea, esas vías no traen necesariamente el progreso si no involucran a la región. Ojalá que haya planes de compensación, tengo entendido que sí, ¿cierto? Donde se están generando microempresas, pero por ejemplo, Dabeiba, Mutatá, yo no les veo que se alimenten de esa vía, pues muy fácil ir, pero en principio no es por un lado. Uno ve el pueblito allá, hay una glorieta y la nueva vía. Y el pueblo queda al lado, sí. Eso se llama desarrollo marginal, pero eso es otra exposición. La otra obra es el aeropuerto José María Córdoba. Esa discusión la ganó el Oriente frente a San Pedro de los Milagros. Técnicamente, desde el punto de vista de aviación, era mucho mejor haberlo hecho
en San Pedro de los Milagros, pero la clase política de San Pedro de los Milagros no tenía el poder de la clase política de Marinilla, Río Negro y el Oriente, ¿cierto? Pero ¿qué generó esa obra? Un desplazamiento masivo de la gente arraigada en la zona. Nadie de los que viven en Llano Grande ahora, o muy poquitos, uno los identifica por las casas donde viven, son oriundos de Río Negro y de Llano Grande. Eso generó un desplazamiento que se llama desplazamiento económico. Toda esa gran cantidad de población que está migrando hacia el oriente, hay remigración, pero en Llano Grande no hay remigración. En Llano Grande y esa zona del contexto hubo desplazamiento. Hubo unos desplazamientos que capitalizaron muy bien en Río Negro y en La Ceja, donde las familias invirtieron la plata educando a sus hijos. Usted encuentra niveles de desarrollo, pero hay otros municipios que no lo lograron, ¿cierto? El Carmen de Iboral no logró engancharse en ese nivel de desarrollo y era cercano a Medellín, ¿cierto? Guarne no lo logró. Guarne es un apéndice de Bello, ¿cierto? Entonces, ese proceso que se llama urbanísticamente conurbación dio origen a eso. Voy a mostrarles unas fotografías ya no del oriente, sino del suroeste, para que en la simple fotografía nos demos cuenta el centralismo absorbente que ha generado Medellín. Ya vimos las fotos de Medellín en 100 años, ¿sí o no? Son impresionantes. Veamos las fotos del suroeste. Dale, Alejo. Pero ojo, ¿sabe cuál es el principal enemigo de Medellín? Las circunvalares. Ya les voy a explicar por qué y de dónde sacó esa loca teoría. Entonces, miren lo que hay aquí y miren lo que hay aquí. Aquí es un mundo por dibujar. Todo esto va a ser un corredor industrial suburbano. 200 o 300 al lado y lado de la autopista. Entre La Pintada y Urabá está direccionado a ser corredor vial suburbano. El desarrollo industrial va a ser allá, no aquí. Aquí las empresas están cerrando, ¿cierto? Porque Colteje lo vendieron para hacer desarrollo urbanístico, Coltabaco para hacer desarrollo urbanístico, Ciudad del Río fue vendido para Ciudad. El nuevo planteamiento del POT de Medellín es, vea, coja de Ciudad del Río hasta San Juan y tumbe todo eso, porque Medellín tiene que crecer hacia adentro. La gran sorpresa de Medellín es que ya vivir en la ladera no va a ser interesante porque van a colocar muchas trabas. Usted va a hacer un edificio en el centro y le dan todas las garantías del mundo. Va a hacer un edificio en el poblado. Es tan difícil hacerlo por los permisos que van a requerir que no, en Medellín crece, pero ya más adelante les explico. Pero es curioso que la ciudad no esté desarrollando el centro. El centro en este momento es que es sentido común que lo desarrolláramos. Por eso este POT se la juega por eso. Este POT se la juega por el nuevo. Crezcamos hacia adentro. Ya no más laderas, ya no más derrumbe, ya no más infraestructuras costosas, ¿cierto? El centro de la ciudad, y cuando hablo del centro no solamente hablo del centro, hablo de las partes planas de la ciudad, Belén, La América, La Floresta, Boston, Buenos Aires, todas esas partes tienen condiciones de infraestructura ya listas, redes de servicios ya las tienen. Es una ciudad de primer piso, que es muy importante. ¿Qué es una ciudad de primer piso? Que usted pueda hacer vida social, que usted salga a su casa y a media cuadra o al frente encuentre una tienda, encuentre dónde partir. Usted aquí en el poblado va a comprar una bolsa de leche y necesita carro. No siempre, pues no todas tienen el privilegio. Sí, la parte baja no, ¿cierto? Pero es que es plana, no es que la parte baja es ventajosa. Entonces, en ese orden de ideas, eso es lo que se quiere, pero lo vamos a mirar más adelante, miremos lo del suroeste. Vea, este es Jericó. Hace 80, 90 años y ahora, pues, ¿creció mucho? No, es prácticamente lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Quién se llevó ese crecimiento? Medellín o el Valle de Aburrá. Sigamos. Este es Andes. Pues, hay un crecimiento vertical en los edificios, pero no veo las avenidas, los viaductos, no los veo. Sigamos. Mire, otro paréntesis. Es que el suroeste tenía ferrocarril. Esta es la estación del ferrocarril de La Pintada. Tenía patio de maniobras y patios de mantenimiento y nos comunicaba con el Pacífico. Y estas son las vías que vienen de derrumbe en derrumbe. Es que el negocio pacífico uno es quitar derrumbe, no hacer vías, ¿cierto? Entonces, en esos ideas, hago este paréntesis, el suroeste ha sido castigado desde el punto de vista de ¿a quién se le ocurre descuidar un ferrocarril? Todas las grandes civilizaciones se mueven por trenes, menos aquí. Todavía no entiende uno, es que hemos hecho unas cosas. Pues, sí, hacer Yarumal
el eje de la vía a la costa es una soberana estupidez, ¿cierto? Pero lo hicimos. Decían que es que los topógrafos eran antes arrieros, que por donde pasaba la mula trazaban la vía, pero es un mal chiste. Fueron presiones políticas e ideológicas las que generaron que el desarrollo no fuera coherente. ¿Y todavía se siguen las presiones políticas? Todavía. Sigamos, Alejo. Támesis. Es que, pues, cambió la cúpula de la iglesia por un derrumbe, un terremoto que hubo, un temblor de tierra. Pero si usted mira Támesis, no ha tenido grandes o significativos cambios, sigamos. Fredonia, ni para hablar, esta esquina es igualita como está ahora. De pronto un piso más, pues por lo que veo allí. Pero no hubo evolución, porque todo se lo tragó Medellín. Sigamos, Alejo. Este jardín, mire la calle de entrada a Jardín, hace 90 años y mira ahora, le subieron un piso, pero es la misma. La pavimentaron, pero realmente que usted vea un desarrollo como el que en el Valle de Aburrá, no lo vemos, sigamos. Y Salgar sí fue que, vea, le hicieron iglesia más grande, pero de resto es el mismo núcleo arquitectónico, no ha crecido mucho. Sigamos ya para terminar. Entonces, el suroeste antioqueño para mí es uno de los grandes enemigos de Medellín, lo mismo que el oriente antioqueño, ¿cierto? ¿Por qué? Porque van a jalar y van a jalonar el desarrollo. Les voy a explicar ahora por qué. Sigamos. Entonces, ¿cuál es el segundo ciclo? El primer ciclo y todo este carretazo era para explicar de 1913 a 1940, 70. Ahora vamos a mirar el crecimiento de Medellín en los años 70. Yo diría que fueron las décadas perdidas. Hicimos grandes cosas. Hicimos el metro de Medellín, pero fue una ciudad que creció en violencia. La presencia de actores de conflicto de derecha y de izquierda en las comunas. Habían comunas de los paramilitares, habían comunas del ELN. El Estado tuvo que entrar a sangre y fuego a retomar la presencia en muchos barrios de Medellín, ¿cierto? Con las consecuentes injusticias o desbordamientos, pero la violencia no trae eso. Entonces, ¿qué generó eso? Es un periodo muy complejo del que ya salimos y por eso se dice que Medellín es una ciudad resiliente. Indiscutiblemente ha salido de una ciudad no viable, de la ciudad donde más homicidios se cometían en todo el planeta per cápita, hacer lo que ahora somos, eso lo cuentan muy poquitos territorios, ¿cierto? Hay ciudades que se hubieran vuelto inviables. Vea, Beirut es inviable. En este momento Beirut es un desastre del desastre, ya y no hay ni siquiera un hálito de que pueda ser resiliente. Detroit es una ciudad que se volvió inviable. Hay una cantidad de ciudades que se volvieron inviables, y está hablando de megaciudades. Aquí no nos volvimos inviables, ¿cierto? Y una clara evolución institucional. Miremos las fotos ahorita. Estas fueron las obras de ese trienio. ¿Todos se acuerdan de haber viajado así? ¿Quiénes no viajamos colgados del parabrisas y estamos vivos de milagro porque eso no se reventó? Por Dios. O por la de atrás. Eso era cuando estaba, y no era hora pico. Más o menos literal. Y mire, luego pasamos al TSS, transporte sin subsidio. Mire ya pasamos del ferrocarril de Antioquia al metro, las últimas fotografías interesantes. Se construyó la avenida Oriental, se empezó a planificar, estructurar en esas 3 décadas Medellín, pero la violencia lo opacó. Mire, lo que es ahora el centro de convenciones, mire lo que eran las bodegas del Macafé. No sé si ustedes se acuerdan que eran las bodegas. El Alpujarra no tenía sino mangas a los lados, pues no tenía muchos elementos, y el único edificio alto de esa zona era el edificio del Palacio de la Justicia, en la década de los 80 principios. Pero fueron 3 décadas casi perdidas, ¿cierto? Por el fenómeno de la violencia del narcotráfico. ¿Qué somos ahora? Sí, pasa por favor. El urbanismo, lo que se está pretendiendo desde el año 2000 hasta la fecha y hacia donde vamos, es hacer un urbanismo social y con una ciudad inteligente. ¿Qué es una ciudad inteligente? ¿Qué es urbanismo social? Uno, una ciudad de primer piso, la descentralización, que usted pueda pagar servicios públicos en su barrio, que usted no tenga que coger un vehículo público o privado para hacer una reclamación y pasar 40, 50, 1 hora y media en tacos, ¿cierto? Que lo pueda hacer. Y esa ciudad inteligente es, hágalo vía internet o hágalo con ese tipo de inteligencias que nos permiten los software. 2, una ciudad
más habitable. Esta es la planificación del intercambio La Mota, que va a ser el metro del 80 con la 70, donde está el centro comercial Arcadia. Lo que está planificado ya es una gran plazoleta, ¿cierto?, donde puede haber hábitat. Entonces, Medellín quiere, por ejemplo, les voy a dar unas cifras, no voy a romper la confidencialidad de Camacol, pero le voy a dar una cifra. Vea, antes un apartamento en el centro duraba lo mismo que un lote en Barbosa, eso era para toda la vida, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hay un chiste que dice que es más fácil vender un lote en Barbosa que, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, ¿por qué? Porque es que usted tiene en el Parque Bolívar un apartamento de 500 metros cuadrados. ¿Usted para qué con eso? En este momento la norma va a permitir que esos apartamentos se conviertan en 10 apartamentos de 50 metros cuadrados, sin demoler el edificio. Entonces, económicamente ya va a ser muy rentable hacer compra de inmobiliaria en el centro de Medellín, porque usted va a poder transformar esos edificios y ya sacarle mucho dinero por metro cuadrado. De hecho, en este momento casi todas las compañías grandes están haciendo ya estudios de inversión para comprar, o ya están comprando en el centro, ¿cierto? Ese es uno. Dos, crecer hacia adentro. Voy a acelerar porque esto está muy largo y no quiero cansarlos. Crecer hacia adentro, no más laderas. Es que no tiene mucho sentido tanta ladera. No veo. Y en ese plan de ordenamiento no se está trabajando mucho a volver la ciudad pues como a crear vivienda turística y como con ese objetivo. Lo contrario. Quieren eliminar los apartasuites, los apartahoteles o los Airbnb, que entonces usted tiene, las rentas cortas las van a desestimular, absolutamente desestimuladas. O hotel o no hotel, pero eso de que un edificio de apartamentos con familia puedan llegar 10 gringos a rumbear pues el territorio entendió. Y eso está generando gentrificación, es decir, mucha de la migración es porque eso eleva los costos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las principales propuestas? Y me estoy adelantando para que entendamos esto. Mejorar los sistemas de transporte masivo para desincentivar el transporte en vehículo particular, porque es que, les voy a decir, primero nos dicen que es que el problema de Medellín es la contaminación. Si ponemos todos los carros eléctricos van a dar los mismos tacos. La calidad de aire no mejora, pero tacos, es que Medellín no tiene, ¿cuántas circunvalares tiene Medellín que comuniquen de sur hacia el norte? Una es la 80, pero la 80 me deja botado en Robledo, no me lleva hasta Bello ni me permite pasar el territorio. La avenida del Poblado, que supuestamente es la hermana de la carrera 45 Manrique, no tiene ese flujo y esa conexión. No se pudo hacer el tranvía, el Metroplus de Envigado que venía por toda la avenida del Poblado, porque algunos fanáticos ambientales dijeron que es que qué pecado de 100 árboles, ¿cierto? No, ya el alcalde Felipe Gutiérrez dijo que por los próximos 13 años este corredor se sigue respetando como corredor arbóreo. Envigado perdió la platica. Hay triunfos ambientales que han generado derrotas impresionantes. La cantidad de CO2 que se va a gastar por conservar unos árboles, yo no estoy en contra de los árboles, soy fanático de los árboles, pero búsquele soluciones, haga un subterráneo, lo que sea. Pero yo soy asesor del metro hace 20 años y en el metro estamos preocupados. Porque es que usted no puede hacer un sistema de transporte que se alimente con lo que se denomina espinas de pescado. Muchos de aquí son ustedes ingenieros. Usted, si empieza a alimentar un solo eje, ese eje se va a saturar. La idea del transporte masivo en el Valle de Oro era que tuvieran 3 ejes. Un eje que es este por la carrera 43, luego de la 45 Manrique y llegar al norte, a Bello, Copacabana. El otro, el de la 80, ¿cierto? Que ese sí se está haciendo, pero no empezar a alimentar con cables y con Metro Plus el metro, porque es que estamos en 7 pasajeros por metro cuadrado y el rango mundial máximo es de 8. Y estamos comprando 13 trenes más, pues ya no hay para más. Y no es porque no haya plata, sino porque no hay vía. Usted no puede despachar los trenes con un intervalo menor a 2 minutos, no puede. Entonces, en ese orden de ideas se va a proyectar una movilidad inteligente, pero ojalá esa movilidad inteligente, anunciaron con bombos y platillos el cable de San Antonio de Prado. A mí eso me destempló los dientes, yo dije, puta problema, toda esa retroalimentación, ¿sí me entienden? Metroplus es un ejercicio interesante, pero todavía ha tenido núcleos, Itagüí no le jugó al tema. Mire todos los años que lleva Itagüí enredado con hacerle la conexión a la fábrica de licores.
Ni siquiera internamente pues le ha jugado el tema, por presión de los gremios transportadores. Pues hay que decir las cosas, bueno, eso está quedando grabado, no, por errores técnicos, por errores técnicos. Pero realmente son flujos. Ese corredor vial de la avenida Guayabal era un corredor transitable por tranvía o por flujo, y no lo estamos haciendo. No, es mi percepción, puedo estar absolutamente equivocado, pero siento que el suroccidente no le está jugando a sistemas de transporte masivo, y el suroriente le jugó y le quedaron mal. Entonces, ¿para qué preguntamos en el norte? Le quedaron mal. Envigado hizo un gran ejercicio hasta allí, hasta la frontera a 2 cuadras, y un grupo de ambientalistas logró cercenar lo que era una necesidad urgente de movilidad masiva, hacer un Metro Plus por toda esta avenida del Poblado. Los árboles se cortan, sí, pero vuelven a crecer. Si ustedes van al corredor de Metro Plus en Envigado, ya ustedes encuentran una arborización significativa, ¿cierto? Pero bueno, no son discusiones que estamos planteando en este tema. Entonces, la evolución urbanística de Medellín: 0 laderas, altura en el centro, polos de desarrollo como Ciudad del Río se van hasta San Juan, y yo creo que en un futuro cogen de San Juan hacia la calle 50, ¿cierto? Es decir, mezcla de usos, se va a hacer la sana mezcla de usos. Ya no son solamente barrios residenciales, sino va a ser como en los pueblos, que es una fusión entre comercio y residencia, ¿cierto? Uno de los referentes es el Calocer Restrepo, ¿cierto? Que fue referente de Ciudad del Río, ¿cierto? Se puede convivir y tener todo ahí y que todo sea caminable. La norma de cercanías, ¿cierto? Promocionar que haya supermercados, que haya servicios médicos, que todo se llama la ciudad de los 5 minutos, ¿cierto? Ese es el término al que estamos añorando. Ya no es la ciudad de la periferia gringa, donde usted necesita un carro y recorrer 1 hora para llegar a un centro comercial, no, es la ciudad de los 5 minutos, rescatar el pueblo, rescatar lo que nosotros somos, que somos campesinos reencauchados de urbano, pero realmente todos nosotros tenemos todavía esa añoranza de lo cerquita. ¿Listo? Eso es. Lo otro interesante es que vamos a rescatar, pues digo vamos por Medellín. Medellín va a rescatar se los voy a decir bonitos o los digo en ordinario. Suéltela a lo paisa. Los coliving o los inquilinatos, ¿cierto? Entonces son inquilinatos estrato 6. ¿Qué es un coliving? Como gran parte de la población ya somos adultos mayores, ¿cierto? Como gran parte de la población ya no tiene hijos. Entonces ya tener un apartamento y una habitación con cocina. Venga, ¿usted por qué no coge una casa, hace 30 habitaciones muy amplias, muy buenas, y una sola cocina que se la opere un restaurante? O una cocina con un comedor gigante y una nevera gigante donde cada quien tenga su cubículo. Eso no lo permitía la norma. Ahora antes lo va a fomentar. Entonces, si usted hace, por ejemplo, las viviendas familiares, si usted tiene en Belén un edificio de 3 pisos o 4, y usted dice, yo voy a construir ahí mi edificio familiar, y yo no voy a colocar patio en cada casa, voy a hacer un lavado aquí, una máquina de lavadora en el primer piso, pero yo pienso ir ahí con mis hermanos, mis tíos, mis sobrinos, todo. ¿Sabe qué va a ser la norma territorial de Medellín? Tranquilo, se lo descuento de impuestos, hágalo. Pero usted dice que va a hacer un edificio de apartamentos para arrendar, dale, muy caro. Lo puede hacer, pero es muy costoso. Entonces, Medellín ya está entendiendo las nuevas formas de habitación. La vivienda colectiva, pues, para que lleguemos a uno de los epicentros. La vivienda colectiva se está considerando en Medellín como la vivienda del futuro. Ya no es una persona sola, retirada y jubilada, viviendo en un apartamento que alguien no sabe si se murió o no. Ya es la persona que vive en colectivo, que come en un solo comedor, que tiene coworking, es decir, esa es la tendencia. Sí, entretenimiento, atención médica, todo porque se vuelve todo muy barato. ¿Ya me entiende? Y lo mismo para los jóvenes. Muchos jóvenes que... mi abuelo tuvo 9 hijos, 9, ¿cierto? Vivos. Yo tengo 2 hijos y mis hijos tienen un perro y lo mandaron castrar, entonces yo no voy a tener nada, ellos no quieren tener hijos, ¿sí me entiende? No. Entonces, seamos sinceros, la juventud ahora también quiere vivir y quiere simplificar. Yo no veo ningún joven soñando con llegar a la casa para hacerse unos frijoles. No. No, el Rappi. Sí, señor. Viste, hay una inquietud con todo esto que estás hablando, y es porque Medellín
hubo un momento donde dijo que no se podía construir más en la ciudad, que había que construir en las periferias. Y ahí es donde, solo unos puntos donde se podía construir en Medellín, ahí es donde construyeron de Robledo para arriba, la Campiña y toda esa si me zona. apaga la grabación le respondo, pero como no la No, podemos pero- apagar, te voy a decir, una decisión de pronto equivocada del POT que no fomentó el ejercicio de Medellín Eso, hacia adentro eso. y fomentó el ejercicio de Medellín hacia afuera. ¿Por qué? Pero hay otra cosa. Yo sí sé Yo por no sé dónde. quiénes han subido por allá por la Campiña, Eso por no es Robledo. sostenible. Eso no hay por dónde caminar eso es las vías, inestable. y eso está inmensamente poblado y Y- no hay un centro comercial, No hay centro no hay hospitalario, ni iglesia, no hay ni equipamiento hospital urbano. donde la gente no tenga que bajar. No, es que yo le voy a dar un dato, pues para que usted tenga claro. Según la UNESCO, una ciudad para que sea sostenible socialmente tiene que tener por lo menos 12 metros cuadrados de espacio público por habitante. Total. Se entiende espacio público, iglesias, parques, Todo lo que se bibliotecas, requiere. todo lo que, ¿cierto? Medellín tiene 3,5 metros y tiene comunas donde tiene 50 centímetros de espacio público por habitante. Ahí donde la esquina se vuelve un patrimonio de unos jóvenes que hay que defender la sangre y fuego, porque es lo que tienen. No, ¿y cómo le parece para parquear los carros? No, No, copan es la que vía y no hay por dónde. No lo hay. ¿Sabes cuántos metros cuadrados de espacio público tiene, por ejemplo, Itagüí? 80 centímetros de espacio público por habitante. Total. Bello, 1,10 m o hasta 90 centímetros en algunas partes. Y hay estudios que relacionan la violencia con la poca disponibilidad de espacio, porque si hay una sola cancha para todo el barrio, la cancha ya no es un lugar de diversión, sino un lugar de disputa. Y Entonces, esa es la dificultad. Esa es una cuestión. Y la otra es la vía. Porque si se hizo bien planificado y existe la 65, la 70, la 80, ¿por qué no se ha estado pensando, por ejemplo, en una 90 que conecten la parte de arriba al sur con el norte? Usted está haciendo aplicación de un sentido común absolutamente claro. Porque es que Pero vuelvo y le digo, Rigoberto Urán, sí, yo por qué no, por qué la 65 se corta en San Juan? total. O pues se corta en Colombia, o por qué se corta ahí en el Cerro El Volador. En el volador. ¿Por qué la 65 no va Sigue ampliada? ¿Y Ujú. por qué me la ponen en un solo sentido? Es que yo cuando digo me la cortan es porque desde San Juan, no, desde antes, desde la avenida Bolivariana, es un solo sentido, ya no es doble sentido. Entonces, ¿por qué me cortan eso de un momento a otro? Debería ir, venga, ¿cuál es la alternativa a la 45? Si los muchachos de la zona tienen que hacer piques en el carril de Metroplus, y uno pues dice, ojalá partan a esos culicagados, pero es que ¿dónde tienen espacialidad de movilidad ellos? O sea, hay una culpabilidad compartida. Nosotros no hemos generado espacio público, y cuando lo generamos, somos muy brillantes. Vea, Ciudad del Río es una especie de compensación de espacio público por habitante, pero eso es para alimentar las estadísticas, pero yo no veo a nadie en las comunas viniendo a Ciudad del Río a jugar sus parches, o a parchar, o a jugar fútbol, no tiene ni para los pasajes. Entonces, como decimos que es el espacio público de Ciudad del Río, que es una obra grandiosa, no, bueno, que también, bien caro, Difícil de acceso. Los días- no, y los costos de consumir allá. Es que un pelado va de parche con la novia y no le puede invitar a nada, tiene que haber botellita de agua. No, es costoso. Entonces, hay que cambiar esos modelos de ciudad, y por eso esos modelos aplican es generar mucho espacio público. O sea, ¿cuál es el principal espacio público de Medellín? Los centros comerciales. Y son espacios públicos privados. No cabe. No cabe. Pero el espacio público también tiene que ver con el verde. Y el verde no está tan... Sí, lo que pasa es que usted tiene formación forestal, ¿cierto? Hay espacios públicos que no se han desarrollado con la disculpa de no atentar el verde. Y no hemos entendido que puede haber un verde urbano. Esto es un verde urbano, ¿cierto? O sea, el verde no significa tener praderas, es que no tenemos espacio. El verde, una de las posibilidades de Medellín es que se cierre el Olaya Herrera y que el Olaya Herrera se convierta en el Central Park, en el parque central más grande pues, de América Latina, para una ciudad, y que esa sea una zona de compensación de espacio público. Sería interesante. La ciudad podría crecer hacia arriba. Pero por el momento, el metro cuadrado, el valor de metro cuadrado en Ciudad del Río, lo que es Castropol, se va a disparar, porque es que lo van a conectar en edificios hacia San Juan, de muy buena calidad. Es que no hay más para dónde crecer en calidad. En ese orden de ideas son ese tipo de propuestas. Naranjal iba a ser una respuesta, pero ¿saben por qué falló Naranjal? Me cuentan, pues yo no.
No, dicen por ahí, ¿cierto? Naranjal, que quedan las 65 entre San Juan y la canalización. Por Macro, por donde queda Jumbo. Macro Jumbo. Ese es el sector de Naranjal que era de mecánica toda la vida. La idea era hacer una renovación urbana y muchos constructores le apostaron, pero EPM dijo, no, venga, yo no hago renovación de redes, la tienen que hacer ustedes. Estas redes están saturadas de grasa, aceite, o sea, están colapsadas. Ustedes me hacen acueducto, alcantarillado, energía y redes de comunicación, y no cuadraba la caja. Eso fue. O sea, económicamente no da cierre recuperar una zona con esas condiciones. Por eso recuperar Barrio Triste y este nuevo plan de orden va a permitir que el constructor no tenga que asumir esos costos de renovación urbana. O sea, yo le renuevo de la calle para arriba, pero tengo que coger todo el subsuelo y ordenárselo. No, que me lo cobren como compensación urbanística y yo lo pago, pero que no me lo ponga como una carga adicional. ¿Entiende más o menos? Eso lo explica la economía. Sigamos ya para... ¿Qué sigue? Bueno, hay una realidad. La tasa de fecundación en Medellín ha caído a niveles mínimos históricos. Tenemos 1.1 hijos por mujer, cuando para que la población se sostenga se necesitan 2 hijos por mujer. Quiere decir que la población de Medellín se está disminuyendo y se calcula que en el año 2035 la población no va a seguir creciendo, sino que va a llegar a bajar. Eso va a garantizar mayor espacio público. No me entiendo mal chiste, pero sí, va a hacer que la ciudad cambie su criterio, porque es que ya no van a haber esas oleadas pues lo que hicieron a Medellín ya va a ser un enfoque diferente. Ya lo que vamos a tener que controlar es que no se vaya la gente. Es singular, hay que atraerla, ¿cierto? Pero ¿sabe qué? La falta de hijos también es porque hay mucho homosexual. Yo por donde paso, el tipo dándole beso al otro tipo, cogidos de la mano, y los mismos pelados. Digamos que hay múltiples factores, dejémoslo por ahí. Múltiples factores de disminución de la tasa, ¿cierto? Eso es lo que nos va a permitir hacer que la ciudad no se expanda hacia el exterior, sino que se concentre y que esas actividades de vivienda familiar o vivienda colectiva terminan haciendo edificios gigantes con fuerte arborización y sistemas de transporte masivo. Esto es un ejercicio de Medellín 2050, pues, como se lo imaginaban, ¿cierto? Más o menos. La economía plateada, las viviendas colectivas para mí van a ser de Medellín una ciudad muy singular, muy interesante. Que es este plan de territorial tiene claro cómo crecer hacia adentro. Lo que yo no he visto, sí. ¿Dónde encuentra uno ese plan? Yo lo voy a dejar, pero está en la página de la alcaldía de Medellín. Yo lo estoy tratando de entender, de masticar. Por ahora estoy muy tranquilo con Medellín hacia adentro, pero estoy muy preocupado con Medellín y Antioquia. No veo la conexión. Ya les voy a explicar ahora. No veo. Y si la población va a decrecer y hay una remigración hacia las regiones, y entonces. Y aquí ya no hay industria pues que genere una demanda laboral importante. Y los servicios ya se sistematicen. Usted va a un McDonald's y pide la hamburguesa solo. Pues con... Sí, señora. Yo tengo una inquietud con el tema de remigración hacia, no sé, toda esta parte del oriente, pues que es la que siento que está como en un boom más alto. ¿Usted de allá? No, ¿De dónde yo es su soy de familia? Manizales. Manizales. Bueno, pero lo que yo veo es que cuando uno ya va al retiro, que va a la ceja, pues va a llegar a un momento donde van a hacer esas construcciones. Fui, no sé, hace poco al retiro en un carro y no encontramos dónde parquear, literal, no encontramos dónde parquear. Entonces uno dice, ahora esa explosión de construcción va a ser allá, hemos dicho, un hervidero de gente que yo no sé si la gente que se está devolviendo después va a decir, no, yo me voy a devolver porque esto definitivamente es imposible. Ir al oriente antioqueño, regresar, se demora uno en un puente 2 horas o 3 horas. Entonces, su apreciación lamentablemente es cierta, ¿cierto? De hecho, la propuesta que tiene la Alcaldía del Retiro en su nuevo planteamiento territorial que van a formular el año entrante es 0 licencias.
ni un metro cuadrado más en el Retiro. Vea, en Sabaneta en este momento hay 13.500 licencias de construcción vigentes sin ejecutar. Sin ejecutar. Entonces, y está generando un conflicto, porque entonces la gente quiere irse para allá, y entonces ¿para dónde nos vamos? Sí, y hablemos del riesgo sísmico, pues, ¿sí me entiende? O hablemos del espacio público en Sabaneta, si los edificios no tienen ni siquiera parqueadero, ni zonas de aproximación. Usted va a Envigado y ve un urbanismo, y usted va a Sabaneta y ve otro urbanismo. ¿Sí me entiende? Son... la de San José. Entonces, pero vamos a modular. Les voy a tratar de dar respuestas a lo que usted plantea, porque es un planteamiento de apuño, pues, es decir... Ella realmente es de Manizales, pero es del oriente antioqueño. Es que la voz, pues, usted parece del santuario, pues... La migración antioqueña. Uno los conoce ahí mismo. Ese tono santuariano, pues, o de Marinilla. Si no... Sí, yo como le dije. No hay una cuestión de diga, bendito o atisbemos, pero... La que más se está dando es hacia el suroeste, y se cree que hacia el occidente, cuando esté el Toyo, va a remigración. Yo ya veo amigos comprando fincas en Dabeiba, porque van a poder estar aquí a hora y media. ¿Cómo está cara la vivienda en este momento por los lados de Cañasgordas? ¿Sí? Es que en Cañasgordas y en Dabeiba ya en el metro, o sea, yo tengo clientes que están invirtiendo en las zonas urbanas de Cañasgordas y Dabeiba, y uno piensa, ustedes están locos. Cuando nos muestran el aumento del metro cuadrado, uno dice, ¡qué puta! Sí. Pero mi ancestro familiar es jericuano y eso está en una burbuja inmobiliaria. Ah, sí, pero si usted hubiera comprado un metro cuadrado hace 5 o 10 años, imagínese, estaría papeada. Sí, sí, una burbuja, no vea, Jardín. ¿Sabe cuánto vale una casa en el parque de Jardín? Puede valer 5.000, 7.000 millones de pesos. ¿Sí me entiende? Son burbujas, sí, señor. En ese plan de migración al centro, en la parte de construcción, hay algo previsto en el tema de la movilidad. Tradicionalmente los apartamentos, pues, de hace 30, 40 años, que son de muy buen tamaño, como usted lo explicaba, han tenido el problema en el tiempo de los parqueos, de los parqueaderos, porque hay edificios en el centro con apartamentos espectaculares, antiguos, con un parqueadero, si es que lo tienen. Hay apartamentos que no tienen parqueadero. Entonces, pues quiérase que se trabaje en el sentido de que la gente utilice el transporte masivo. Eso no es totalmente manejable. No. Entonces va a haber ese problema. Hay algo que estoy entendiendo la lectura. Ni participé en la formulación, ni soy pero sí he participado de algunos grupos de análisis. Uno, se van a premiar mucho la construcción, tributariamente hablando, de torres de parqueadero. Entonces ya no es el garaje en mi edificio, pero al menos sí el parqueadero mecánico en torre a media cuadra o a la cuadra. Uno, eso también lo va a determinar, es el mercado. La institucionalidad no determina cuántos parqueaderos necesita la gente. Es el mercado. Si es vivienda bis, no, yo entiendo su punto y siento que usted tiene toda la razón. De hecho, los gringos tienen una frase que dice no parking, no business. O sea, si usted no tiene parqueadero, no hay negocio. ¿Cierto? ¿Cuántas veces va uno a ir a un restaurante y no hay donde parquear y dice, no, yo me voy para otra parte? ¿Sí me entiende? Tiene usted la razón. ¿Cómo lo van a resolver? Yo siento que van a resolver de un punto de vista tributario y mejorando la movilidad. Por ejemplo, cuando yo hablo de construir hacia el centro, no es el centro de Medellín solamente. Belén, La América, Laureles, todas esas partes, Conquistadores, la Planes del Río, parte de Buenos Aires, es decir, pero el transporte masivo sí se va a multiplicar en Medellín. El metro del 80 va a generar cambios, etcétera, etcétera. La normatividad en la ciudad en cuestiones de índice de construcción es muy diferente. Es muy distinto el índice de construcción que puede manejar usted en Belén al que puede manejar en la zona del poblado. Por eso es que mucha gente o muchas personas que podían haber, digamos, invertido para su vivienda en Belén, se fueron para el otro lado del río porque las condiciones ambientales favorecidas por el menor índice de construcción así lo pusieron. Entonces usted va a la zona suroriental de Medellín y encuentra mucha más arborización, mucho más espacio verde que en la zona del río hacia el occidente. Le respondo porque es que, oiga, todas las intervenciones de ustedes tienen
una carga absoluta de sentido común, o sea, son personas bien informadas o coherentes. El plan de ordenamiento territorial que se hizo en la alcaldía de Fajardo desestimuló la ocupación del centro de la ciudad y colocó esa dicotomía entre índice de construcción. Lo que se pretendía ahora es revertirlo. Allí ya usted va a poder hacer edificios y multiplicar el índice de ocupación en la zona plana de Medellín, y estamos en una zona plana aquí, ¿cierto? Y ya las laderas van a tener índices muy bajitos. Es decir, la economía resuelve muchas situaciones, ¿cierto? No digo que todas, pero la pobreza con plata es muy llevadera, ¿cierto? En ese orden de ideas, la economía lo resuelve. Entonces, si yo como constructor puedo hacer 70 apartamentos en el centro y los vendo, ¿para qué me voy a descabezar haciendo aquí 15 o 20 apartamentos bien costosos que no venda? ¿Cierto? Entonces, eso lo va a resolver la economía. ¿Qué parte va a ser ocupada por comunidades? Eso para mí lo va a dictar el mercado. Yo no sé si el Parque Bolívar va a volver a ser una zona de alto estrato, pero sí sé que va a ser una zona de alta densidad poblacional. No sé qué estrato, no sé qué me va a dictar la economía, ¿cierto? No sé si Belén se va a volver el nuevo poblado, porque es que realmente Belén tiene toda la posibilidad de crecer hacia arriba y realmente el poblado descienda en posibilidades de construcción, seguirá teniendo los mismos niveles de exclusividad. Es decir, yo creo que va a haber un cambio. No, pues que solamente todas, y lo quieren fomentar. Es más, aquí había algunos elementos ancla, por ejemplo, la protección del patrimonio histórico, que hacía que 5 cuadras a la redonda de la casa donde nació un prócer de la independencia no se pudieran hacer en edificios en altura. Ahora usted puede hacer un edificio de 30 pisos al lado de la casa de patrimonio cultural. ¿Cuál es el requisito? Hago una fachada que articule con la fachada de esa casa. Pues no me pongo una fachada en espejos al lado de un patrimonio histórico. Pero yo, en una zona que no tiene territorio, condenar a 5 manzanas a la redonda, que porque ahí creemos, nació sea, pues, ¿me entiende? Entonces, todas esas concesiones extremistas, y los de la Academia de Historia me disculparán, ¿cierto? Hay veces desbordan, ¿cierto?, el sentido común urbano, ¿cierto? Entonces, eso es por ejemplo, Prado tiene una carga patrimonial que hace que los propietarios no puedan hacer nada. Ahora la van a revertir, ¿cierto? Y se va a centrar el patrimonio histórico y cultural en las fachadas. Ya el interior desarrolla este edificio si quiere. ¿Me hago entender? La economía resuelve el tema. Pero es que ese espacio de Prado no se puede desperdiciar. Pues, una familia en 1000 metros cuadrados sin poder hacer nada, sino mantener el edificio, porque si no, no puede hacer nada. ¿Cierto? Hay un caso muy particular y es que con el patrimonio, por ejemplo, en pueblitos como de Jorral, ¿sí? Las viviendas para poder mantenerlas arquitectónicamente puede costar 1.000, 2.000 millones de pesos. O sea, dejan caer. ¿Qué puede hacer? Déjala caer. No, lo que hace un abogado urbanista le dice a la persona, deje caer la casa, porque usted no puede reconstruir, no lo van a obligar a reconstruir un derrumbe. Esa norma colombiana desafortunadamente la maneja el Ministerio del Interior y hay la Sociedad de Patrimonio Arquitectónico Histórico, el Instituto de Bogotá es absolutamente, de hecho en Jericó no deja hacer nada. En Jericó toda hora tiene que ir a consulta a Bogotá sobre el patrimonio y yo creo que exacerbamos ese fanatismo, pues, bueno, estoy siendo descortés, no es un fanatismo, esa pasión, ¿cierto?, por un criterio de conservación. El patrimonio hay que conservarlo, pero el patrimonio no puede ser un ancla, el patrimonio tiene que ser un detonante, ¿cierto? Entonces, la armonización arquitectónica puede resolver el tema patrimonial. ¿Qué plantea? Aquí está más o menos: regulación estricta de la vivienda turística y rentas cortas, protección a moradores y freno a la gentrificación, zonificación restrictiva, crecimiento hacia adentro y lotes de oportunidad, crecer hacia adentro, una ciudad compacta. Renovación en las áreas bajas, se plantea el uso de lotes de oportunidad en las zonas bajas cercanas al río Medellín, lo que me decía ahorita usted, construir todo el eje del río, para desarrollar proyectos de densificación y vivienda de interés social BIS, determinantes climáticas, adaptación obligatoria a directrices. El Centro Comercial La Florida lo conocen. Cuando lo inauguraron, se rentaron todas las tuberías a los 5 días y las hicieron conforme a criterio de ingeniería de PM, pero
no tuvieron en cuenta la dinámica climática y el régimen de lluvias implosionó por presión todas esas tuberías. Entonces, ¿qué está haciendo EPM? En este momento, cualquier obra en la ladera le está haciendo colocar unas obras de aguas lluvias gigantescas. Y no por exageración, sino para que no ocurra, por ejemplo, lo de la presidenta, ¿cierto? Que colapsó por núcleo. Sí, señor. Ese repoblamiento también tiene otro inconveniente, y es que habría que replantear y reconstruir la mayoría de las redes sanitarias, tanto de aguas lluvias como de aguas hervidas, y eso no es fácil. No es fácil, pero es más barato que sostener la ladera. Sí, en el centro lo hicieron en una parte donde replantearon, y el caos y el costo fue terrible. Sí, pero es un costo más manejable que sostener crecimiento en laderas con inestabilidad de suelos, sensibilidad a movimientos telúricos, a erosión y a deslizamientos. Es decir, en costo-beneficio lo que usted dice es sensato, pero es más barato aún eso que mantener las laderas. ¿Listo? Pues eso dicen los cálculos de ingeniería de la economía. Pues sí me entiende. A mí me surge una duda. Sí, señor. Y es si eso ya lo tienen presente y sobre la mesa, ¿por qué en el poblado siguen construyendo tanto? Porque existe una figura jurídica que se llama régimen de transición, ¿cierto? Entonces, si en este momento sacan una norma que diga que las personas mayores de 50 años no pueden conducir, a mí no me afecta, porque es que yo ya tengo una licencia de conducir y me tienen que respetar la vigencia. Ah, ya. Ya me hago entender, es decir, Sí. Cuando uno tiene un derecho adquirido bajo una norma, entonces, ¿qué pasa antes de cualquier POT? Llegan lluvias de solicitudes de licencia de construcción para poder acogerse a la norma anterior. Si hay un traslado de norma, tiene que respetar. Una norma nueva no puede mandar borrar la ciudad. ¿Sí me entiende? Entonces, todas esas licencias que usted está diciendo son licencias que seguramente tienen 5, 10, 7 años y que las piden para tener ahí una garantía sobre un lote. Que determinan que una zona es, digamos, que no la pueden tocar, una destinación, y la cambian. O sea, yo cuando compré mi apartamento hace 13 años, detrás había toda una zona que no se podía, según eso, tocar. ¿Según quién? Según... ¿Quién le contó? Por eso, Según, sí. ¿Usted vio la norma? No. Según ese pedazo estaba... ¿Pero según quién? No, estaba protegido y Pero, no se pero podía. ¿qué acto administrativo, Yo lo qué averigüé, acuerdo, qué cuando me decreto? dijeron que sí, yo averigüé y en el municipio aparecía que toda esa zona era, digamos, Habría que reserva, bueno, lo habría que que sea. estudiar el caso particular. Y como a los 3 años le cambiaron. Es que yo estoy en cámara, entonces no, usted no. Entonces, en ese orden de ideas, no, hay fenómenos de transformación, ¿cierto? Pero cuando compren un inmueble, hagan un estudio muy claro del futuro, no solamente del presente. Pues a mí no me afectó tanto, pues, pero sí, digamos, cambiaron una zona de árboles hermosa que había ahí por 2 edificios muy bonitos, muy cachezudos, pero al pie le montaron un intercambio vial y les... Sí, y le apuesto que el metro cuadrado de su vivienda aumentó. Ah, ¿vio? La economía lo resuelve todo. Por digo, la pobreza con plata llevadera. Sí, no, yo sé. Entonces, sigamos. Ya. Vea, ¿qué sigue? Sigue una Antioquia que está creciendo a pasos agigantados y una ciudad que tiene que entender que se conecta. La zona industrial de Medellín va a ser el Urabá. El Urabá no ha despegado por un solo problemita, la mano de obra. No, pues allá, por ejemplo, ¿qué pasa en Barranquilla que iba a ser la ciudad industrial de Colombia? El índice de rotación por puesto de un obrero era de 7 al año. O sea, había 7 renuncias para ese cargo al año, porque en carnavales, un fin de semana, ¿qué? El que emana la fresadora, Sí me hago entender, porque hay otra visión. Entonces, ¿qué han encontrado las empresas allá? Tener una mano de obra disciplinada y fija no es tan fácil como en estas zonas del interior. Y con el calor, pues, trabaja, ¿cierto? Pero, en ese orden de ideas, todavía tenemos ventajas comparativas. El Urabá va a tener que resolver. Yo creo que el futuro industrial del Urabá va a estar entre Medellín y Dabeiba.
o Mutatá. Ahí va a haber un eje industrial importante. Mano de obra calificada porque los pueden capacitar, es barata y es disciplinada. ¿Y la seguridad? Pues como dicen los alcohólicos, un día a la vez, ¿cierto? Déjeme yo... No. La seguridad, un país que tenga un gobierno que sea capaz de aplicar la norma. Es que aquí no la aplican. Pero es que la cosa más compleja, pues, que es un suroeste o algo, pues, que... Ya no tanto. Pues yo le apuesto al occidente. No iría a pasear a San Jerónimo Santa Fe Antioquia porque me atracan. Allá ya hay unas cosas, organizaciones que atracan mucho, pero eso es coyuntural, no es estructural. No. Es más, vea, le voy a decir, en este momento ninguno de los que estamos aquí podría comprar un predio importante en el Urabá. No hay con qué comprarlo. No hay con qué comprarlo, ¿cierto? Es decir, casi todo el Urabá relevante, el Urabá es de fondos de inversión inmobiliaria extranjera. Sí. Vaya usted a comprar un lote cerca a los centros es que no tiene con qué. Pues, no hay con qué. Porque todo el mundo sabe, hay otra conferencia, se pueden dar muchas charlas sobre el canal seco que se va a hacer en Urabá, que ya está diseñado, planteado, el nuevo aeropuerto internacional de Mutatá o el de Garzona de Montería, es que ya todo está rayado, ¿cierto? Ahorita les vamos a mostrar una capa para que se den cuenta el nivel de rayas que se mueve, mientras nosotros todavía estamos preocupados por si gana a la izquierda o a la derecha. O sea, crea que cualquiera de los dos, ninguno de los dos nos va a llevar ni el mercado a la casa, ni nos va a sobar cuando tengamos cólico, pues, ¿sí me entienden? Ni nos va a mercar, ni nos va a pagar los servicios. Entonces, pero al pueblo pan y circo, ¿cierto? Pero mire todos los gobiernos que ha habido, mire ya dónde estamos, ¿cierto? Y vamos a seguir. Hey. ¿Cuáles son? Vea, ustedes saben que va a haber una vía... Sí, Una Humberto. preguntita. Usted mencionaba antes la urbanización que se quiere implementar en Medellín hacia adentro, ¿cierto? Pues yo veo que de ninguna parte se menciona creación de parques de ninguna clase. Sí, espacios de no lo traje por términos de espacio de tiempo, es que hay mucho por aprender y por compartir. Hay propuestas de reciclaje urbano que logran que una manzana, se hizo el experimento desde estratos 1 a estratos 5, se hizo desde Zamora hasta Belén, San Bernardo, o hasta, cierto, parte ya mucho más cualificadas. Coja usted una manzana en Zamora, en promedio son 60, 70 casas y ocupan un bloque de 5.000, 6.000 metros cuadrados. Espacio público, cero, no ni aceras. Atrás de las casas y hay una cantidad. Coja eso, recicle, lo que es reciclar. Haga 2 torres, una de 60 apartamentos por los habitantes de eso y otra de 60 para equivaler económicamente eso. Y de 5.000 metros cuadrados quedan 3.000 de espacio público, en parques y en aceras. Entonces sí se puede hacer, ¿cierto? Pero lo que yo les dije ahorita, la deuda de espacio público, por ejemplo, que tiene Medellín, es tan costosa que es como cuando uno tiene 100 pesos y lleva 20 millones, hágame en fila. Pues yo voy, ¿cierto? Sí, y también le respondería, van a hacer espacio público central, pero no es espacio público local, ¿cierto? Van a obligar a hacer aceras Sánchez, la caminabilidad, es otro criterio de espacio público, ¿cierto? Y mucho equipamiento urbano. Yo veo una intención clara en mejorar el territorio. Lo que no veo es una intención clara en articularnos con esto, que les voy a contar. No, bueno, antes de que empieces con uno se queda asustado en este tranvía de la 80, esa cantidad de casas que tumbaron, eso es un costo... Es un costo muy alto, pero si usted mira el costo-beneficio... Ahora, en Medellín había una norma absurda, que ya la está cambiando este nuevo POT. Cerquita, los grandes ejes de movilidad no se permitían alturas. Y ya sí. Pues es que si usted tiene una estación o una cuadra, ¿cómo no permite un edificio de 40 pisos ahí? Ahí donde lo necesita alto. Total. Porque ahí es donde está la mayoría de la población. Nadie, entonces anteriormente era, esta es la estación, y iban permitiendo altura como en una pirámide, no. Ahora es así, mientras más lejos, menos altura, para motivar que la gente construya cerca a los grandes centros de movilidad. Pero todo eso que tumbaron, medio 80. Todo eso no es para el tren, también van a dejar espacio público. Entonces, es un nuevo criterio. ¿Sí me entiende? No todas las casas que tumban, es que el tren no es ancho, pues un tranvía es una cosa chiquita. Entonces dice, pero ¿por qué carajo? No, porque se va a hacer caminabilidad, ciclocaminabilidad, zonas verdes, ¿sí me entiende? Entonces,
es para volverla a 80 un espacio público. Es que no tenemos con qué hacer parques, pero si yo hago una avenida donde yo me puedo ir a caminar, como la ciclovía de los domingos aquí en Avenida del Poblado, para mí eso ya se volvió espacio público y la saqué barata. Ya me hago entender. Sí, sino que los costos son altísimos. Ah, no. Y cuando dices que se va a hacer eso, digamos, Santo Domingo, uno lo ve. No, mi difunto padre decía que no hay rosa que no tenga espinas, ¿cierto? En ese orden de ideas, sí, pero aquí hay plata. Créanme que hay plata. Pues el metro de 80 no le hizo cosquillas la compra de esas, no fue un 15% del presupuesto, creería yo, ¿cierto? Pero bueno, ustedes, les voy a mencionar algunas obras y yo estoy seguro que todas las conocen. ¿Conocen la nueva vía, el santuario Guatapé, Providencia, San José del Nus? Y la van a hacer. Ya está Puerto Urabá, va a cambiar la economía de Antioquia, se va a mover ahí. ¿Cierto? Y podríamos hacer una presentación sobre los impactos sociales, históricos y económicos del desarrollo en Urabá. Podríamos hacer todo un desarrollo sobre la vía de las aguas, ¿cierto? Y ¿cómo le parece que si yo vengo de Bogotá no tengo que entrar a Medellín para seguir hacia Manizales? ¿No? Entro San José del Luz, llego al santuario de la Ceja la Pintada. ¿Eso va a traer cambios? Obvio. ¿Cómo le parece que la circunvalar oriente? Girardota, Guarne, Alto de las Palmas, Caldas, ahí ya está trazada la vía. Nosotros apoyamos a integrar el estudio ambiental de alternativas, creo, no sé, pero hay muchas cosas que están pasando, para que estamos distraídos. Ojalá la distracción se acabe este próximo domingo, pero que el ciudadano se concentre en lo que realmente nos cambia la vida. Con todo respeto, ya podemos cerrar cámara. Mira, no creo que un presidente nos cambie la vida. Eso no nos cambia la vida. Aquí hay una institucionalidad y un sistema que funciona con o sin, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas no nos debemos distraer. Esto está pasando, ¿cierto?